Esta felicidad se la debemos a la paz que tanto nos ha costado conseguir. Imaginad que sois un emperador romano. Marco Aurelio. Como gustéis. ¿Vestiríais a vuestros esclavos con ropas distintas a las vuestras para así diferenciarlos? ¿Vos qué opináis? No estoy segura. Tendría sus ventajas. Permitiría saber cuándo estamos ante un hombre libre y cuándo no. Cierto. Mas si vestís a todos los esclavos igual, pronto descubrirán que superan en número a los hombres libres. No había pensado en ello. Os lo aseguro. Nuestras cabezas no durarían mucho sobre nuestros hombros. Vos deberíais de ser la reina de Castilla y Aragón. ¿Por qué decís eso? Sois más inteligente que yo. Ambos reinos saldrían ganando si fuerais la heredera. ¿Qué os aflige, madre? Pensaba en vos y en vuestros hermanos. ¿Y qué han hecho ellos para entristeceros así? Pues si yo, os lo aseguro, soy inocente. Inocente e inteligente. Pero muy joven aún para entender que no hay amor más puro que el que una madre siente por sus hijos. Cierto. No es el amor que evocan algunas de mis lecturas. Mas, un día, si Dios quiere, he de aprenderlo por mí misma. Ese día comprenderéis por qué me aflige tanto pensar cuán diferentes serían vuestras vidas de no haber nacido del vientre de una reina. ¿Acaso serían más dichosas? ¿No estaríais obligados a aceptar que el bien de la corona está por encima de todos nosotros? Madre, dos cosas hemos sabido desde niños. Que estamos al servicio de nuestros reinos y que tanto nos amáis que jamás haríais nada que nos perjudicara. Sé que Juan reinará un día y yo habré de entregarme en matrimonio para sellar una valiosa alianza. Solo deseo tener la fortuna de ser tan feliz como vos junto a padre. Ahora echo de menos las horas perdidas junto a vos y vuestros hermanos. Quizá no estuvierais, pero sí vuestro ejemplo y vuestra entrega. La defensa de nuestras fronteras exige alianzas y sacrificios. Vosotros, hijos de reyes, estáis destinados a sellar y fortalecer las relaciones de nuestros reinos con nuestros aliados. Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales. La infanta Juana, con el archiduque Felipe, heredero del Sacro Imperio. Un doble matrimonio que convertirá a los Habsburgo en nuestros más firmes aliados contra Francia. Como vosotros, nuestra familia se extenderá por las cortes europeas más importantes. Creed que todas ellas os aguardan con gran respeto y admiración. Si Dios quiere, estáis llamados a gobernar un continente. Habréis de estar a la altura de la misión que se os encomienda. Estamos seguros de que haréis honor a vuestro rango y engrandeceréis nuestra estirpe en nombre de Castilla y Aragón. Vos viajaréis pronto a Flandes, donde os aguardará vuestro esposo, el duque de Borgoña. La flota que os lleva hasta Amberes traerá de vuelta a la esposa de Juan. Así lo hemos acordado. Permitid que os presente a nuestros hijos, Juan y Juana de Aragón. Tenéis motivos para ser felices, Altezas. Vais a casaros con los mejores pretendientes. El arzobispo Busleiden es el enviado del emperador Maximiliano. Sobre todo, soy el primer consejero de vuestro futuro esposo. ¿Cómo es el archiduque, eminencia?
Felipe es un hombre extraordinario. Pocas veces un príncipe fue tan merecedor de ese nombre como Felipe de Austria, os lo aseguro. En cuanto a la infanta Margarita, Juana de Castilla, os tomo como mi esposa delante de Dios y mis súbditos, y os pido que os entreguéis a mí. Altezas, si tenéis a bien, dispondremos la firma de las capitulaciones del santo matrimonio de vuestros hijos Juana y Felipe. Proceded. Recios paños usáis en Castilla. Espero que la infanta no haya de venir llagada. Señores, silencio. Debéis respeto a quien ahora es mi esposa y vuestra duquesa. Volvamos. Ese jabalí ha huido. ¿Os rendís? Esa pieza ya era nuestra. Sigamos. Sois la princesa más obstinada de toda la cristiandad. Compadezco a mi cuñado Felipe. Confundís perseverancia con obstinación. Y vuestro cuñado tendrá que aguantar lo que le toque en suerte. Al igual que habré de hacerlo yo. Decid, ¿creéis que amaremos a nuestros esposos? ¿Nos amarán ellos? Rezad porque tengamos la misma suerte que nuestros padres. Ellos demuestran que a veces Dios endereza lo que los hombres se afanan en torcer. Vos contáis con ventaja. Si Margarita no os ama, siempre podréis encontrar consuelo en vuestra familia y en todos los que desde siempre os han rodeado. ¿Teméis que vuestra vida en Flandes sea tan diferente? Habrá palacios y gentes, ríos y montañas, caballos y cacerías. ¿Estáis bien? Sí. ¿Estáis bien? Sí, tranquila. ¿Y vos? Sí. Gracias. De lo que ha sucedido aquí, nadie ha de saber una palabra. ¿Costumbre en Flandes desnudar a la novia delante de la corte? Costumbre extraña pero antigua, que pude sobrellevar pensando que mi vergüenza evitaba la que hubiese pasado la infanta de no estar yo. ¿Y mi esposo qué hizo? El duque de Borgoña cumplió con la ceremonia, llenándola del respeto que os debe y muestra. Os traigo una carta de su puño y letra, y también este obsequio. Soberbio presente. Grande ha de ser el respeto que encierra. Y ahora, hija mía, retiraos y dejad que escuchemos lo que Fuensalida haya de contarnos.
¿Creéis, padre, que está de más que la duquesa de Borgoña escuche cómo es su esposo y las tierras que van a ser su nuevo hogar? Hacéis bien en recordarnos lo que más que curiosidad es vuestro deber. Continuad, Fuensalida. El emperador Maximiliano no asistió. No hay duda de que su influencia en la corte de su hijo es menor de lo que quisiéramos. ¿Otros ejercen ese ascendiente sobre su Alteza? El duque parece hombre capaz y cuenta con experiencia de gobierno. Está bien aconsejado, pero decide según su propio criterio. No hay mejor cualidad en un gobernante. Si todos sus consejeros son como el arzobispo Busleiden, podremos entendernos con él. Solo hay una pequeña sombra en el cuadro que os acabo de pintar, Altezas. Así como Maximiliano nos es muy favorable, su hijo, el duque Felipe, muestra alta estima y querencia hacia nuestro enemigo, el rey de Francia. Por haber recibido sus dominios de manos de los franceses. Tarde o temprano, el duque entenderá que no encontrará mejor y más fiel aliado que nosotros. Ni más poderoso. La flota que llevará a Juan hasta Flandes se lo demostrará. ¿Qué os ocurre, hija mía? Es por la carta del duque de Borgoña, señora. ¿Cómo es eso? El duque exige que deje de montar a caballo. Me costaría menos cortarme una pierna. No lo haré. Ha sabido de la afición de la infanta y teme que pueda poner en peligro su futura maternidad. Como si ya estuviera embarazada. Calmaos. ¿No veis que solo es una muestra de la preocupación que siente por vos? María de Borgoña, la madre de vuestro esposo, murió al caer de un caballo, dejándole huérfano a muy corta edad. Solo trata de protegeros. Esperad a estar junto a él. No os falta ni carácter ni encanto para una vez allí conseguir el favor y el apoyo de vuestro esposo en lo que deseéis. Beatriz tiene razón. Pero ahora debéis obedecer. Sois la duquesa consorte. No debéis hacer nada que pueda poner en entredicho vuestro matrimonio. Buscad a Diego Colón y que ensille mi yegua. Me reuniré con él en las caballerizas. Esperad. Que nadie más sepa lo que os he mandado. Nunca vi dama que montase como vos. ¿Apreciáis a mi yegua más que a vuestro propio caballo? Siempre la he cuidado. Yo uso la montura que me autoriza el caballerizo mayor cada día. Pero tendré mi propio caballo antes de ir a los dominios de mi padre. Vos aún habréis de viajar más lejos que yo. Todo lo que quiera tendrá que venir conmigo, pues de nada se dispone allí. Uno ha de adaptarse a lo que encuentra en el lugar que le recibe. Pero allí no hay caballos. Ni mujeres que puedan esposar a un caballero. Difícil será que encontréis a una esposa dispuesta a seguiros. No. El amor nos habrá unido y nos impulsará a estar siempre juntos. Habrá de ser, pues, una mujer valiente. Lo es. Y buena amazona. Y compañera con la que hablando florece el entendimiento y vuelan las horas. ¿Ya la conocéis? Sí, Alteza. Pero no es libre.
Y pronto partirá a conocer el hombre con el que la han esposado. Hemos de irnos, se hace tarde. ¿Pediríais a vuestra amada que hiciese suyo el destino de Helena de Troya o la reina Ginebra? Ese destino las impulsó a conocer el amor. La compadezco entonces. Y ruego a Dios que me proteja y nunca llegue a conocer un amor así. En él solo parece haber destrucción e infortunio. ¿Cómo elegisteis a vuestro esposo? Lo hizo mi padre por mí. Yo solo tuve que obedecer. Al igual que mi madre. También tuvisteis la fortuna de que la elección fuese acertada. Así fue. Y así será también con vuestra Alteza. Amor y enamoramiento son cosas distintas. Si no sentís enamorada de vuestro esposo, no dudéis que viviendo con él día a día, el amor nacerá. ¿Y si no es así? Tratad de que así sea, pues sois mujer. Para un hombre es distinto. El hombre suele buscar amor fuera del matrimonio. En cambio, la mujer... Entiendo. Sé cuántos bastardos andan por este mundo de Dios. Yo nunca consentiría algo así. Pero... ¿no es cierto que hay mujeres que no han vuelto el rostro cuando el amor se ha presentado ante ellas? Unas perdidas. También ha habido reinas entre ellas. ¿No conocéis la historia de Helena y Paris o la reina Ginebra y Lanzarote? ¿Pero qué ideas son esas? Solo temo que en asuntos del corazón Dios escriba con renglones mucho más torcidos que en otros. Al parecer, para una mujer casada, solo hay una cosa peor que salir a montar. Y es que lo haga sola. Pero hay ciertas cosas sobre las que no hemos de volver a hablar. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, id a buscar una montura y seguidme. ¿Permitís que os acompañe? La infanta tenía prohibido salir a montar. ¿Cómo podía saberlo? ¿Veis apropiado estar con la infanta sin otra compañía siendo vos varón? Es mi condición la que protege a una dama de peligros a los que ella sola no podría hacer frente. ¡Aún os mostráis insolente! No volveréis a acercaros a la infanta, ¿me oís bien? Perded cuidado, señora. Decid a la reina que yo me ocupo de este asunto, del que como ella nada sabía. ¿Estáis loco? ¿Sabéis cuán delicada es mi situación y me comprometéis de esta forma? Es que nada de malo he hecho, padre. Tampoco nada irreparable, espero. Padre, yo la amo. La amo y no sé cómo evitarlo. Queréis llevarnos a todos a la ruina. Debéis borrarla de vuestra memoria. Hay cosas que nadie nunca podrá cambiar. Escuchadme bien. Si de verdad la amáis, debéis protegerla. Pronto irá a reunirse con su esposo.
¿Queréis que viajen con ella a las habladurías y comprometan su nueva vida? Sacrificaos por ella. Evitad los encuentros. Es lo que haría un buen caballero. Tengo miedo, madre. Es la única y triste excusa que puedo daros por mi desobediencia. ¿Qué es lo que tanto teméis? Verme sola y lejos de todo lo que amo. Vais a un lugar extraño, pero nunca estaréis sola. Con vos irá gente de confianza que os servirá y acompañará. ¿Me amará mi esposo? ¿Acaso no tendréis vos parte para que eso ocurra? Sois fuerte e inteligente. No es mi deseo engañaros. Sabed que el amor no es lo más importante en un matrimonio como el vuestro. ¿Vos habríais podido vivir sin amor? Todo hubiese sido mucho más difícil. Pero habría podido. Como vos, si llega el caso. Porque os he educado para que os apoyéis en vuestra dignidad y en el amor a Dios. Os habéis comportado como una niña. No sé si volvería a montar ni qué otras cosas se me prohibirán. Solo he querido sentir... Lo entiendo. Pero espero que hayáis disfrutado de nuestro paseo a caballo. Pues no habrá más hasta que salgáis de Castilla. No temáis. No os desobedeceré. No os apuréis. Sé que me evitáis, pero solo os importunaré un momento. He de encomendaros una tarea. Mi yegua no me seguirá a Flandes. ¿Pero por qué, Alteza? ¿Adoráis a ese animal? Por eso quiero que os la quedéis y sigáis cuidándola. No puedo aceptar. Hacedlo. Pues es mi deseo obsequiaros por lo bien que me habéis servido. No volveremos a vernos. Espero que seáis muy feliz con vuestra esposa en aquellas tierras lejanas. Aunque el ancho reino de Francia nos separe, sabed que velaré por vos en la distancia día y noche. Mucho más que un reino hace falta para impedir que llegue hasta mí el amor que me profesáis. Contad con mi bendición, amada hija. Nunca olvidéis de dónde venís, ni quién sois. Debemos partir.
No temáis. Mi corazón parte lleno, y su calor me reconfortará por más frío que encuentre en Flandes. Siempre estaréis en el pensamiento de vuestra madre y el de los que aquí os quieren bien. Todo mi afán será ser tan buena esposa y soberana como vos. Pido entonces a Dios que vuestro marido os merezca y os haga feliz. Nada le faltará. Yo cuidaré de ella. Nunca volveré a verla. Y tras ella partirán sus hermanas. Y es ella la que teme por la soledad. Esta travesía. Vete. Excusad mi tardanza. Soy vuestra cuñada, Margarita. He sabido de vuestro accidentado viaje. Mi hermano Felipe me pide que os presente sus disculpas, pero razones de peso le impiden estar aquí. En su nombre os recibe nuestra abuela, la duquesa Margarita de York. Sed bienvenida a Flandes. Alteza. Este es nuestro hogar. Enteraos de dónde podemos descansar.
Perdonad a mi abuela. Es una York y detesta que vuestra hermana Catalina despose al hijo del rey que echó a su familia del trono de Inglaterra. Y perdonad a mi hermano. Perdonadnos a todos. Agradezco esta visita y su intención. Pronto yo pasaré por lo mismo que vos. Confío en que Dios os ahorre un naufragio y permita que vuestro ajuar llegue con vos a Castilla. Pero igualmente tendré que viajar a una tierra extraña para conocer a un hombre. Que os amará nada más veros. ¿Estáis segura? Le conozco. Y ahora que os conozco a vos, sé que así será. ¿Cómo es el príncipe? Sensible, apuesto y noble. También algo impaciente, quizá por mi madre que lo adora, bueno, que nos quiere a todos tanto. Bueno. Cuando tengáis a vuestro esposo cerca, todo será distinto. Decidme, ¿cómo es? Es alto y apuesto. De conversación ágil. Apenas le conozco. Esa es la verdad. Me crié en Francia para ser desposada por el rey Carlos. Solo volví cuando casó con Ana de Bretaña. Toda mi infancia estuve lejos de los míos. Habéis sido afortunada al crecer junto a vuestra familia. Y ahora, descansad. Debéis estar preparada para la ceremonia de la rosa. ¿Qué ceremonia es esa? Es la costumbre. Así reciben los duques a las novias cuando provienen de otro lugar. Señora, ¿dais permiso a vuestro esposo para buscar la rosa que perfumará nuestro matrimonio? Sois tan hermosa. Esperadme esta noche. Os deseo. No voy a esperar para haceros mía. ¿Cómo os atrevéis? Antes habré
Habremos de recibir la bendición de su eminencia. El amor no es un río que se encauza, sino un mar embravecido que nadie puede domar. Abrid, Juana. Soy yo. Mi señora. Quería pediros disculpas. Yo solo veía vuestra belleza, esposa mía. Abridme, os lo ruego. Juana, ¿estáis ahí? ¿Lo estáis? Pues mi corazón nota la presencia que esta puerta insiste en ocultar. Disculpad si os han ofendido mis palabras, pero no confundáis los sentimientos que las han provocado. Comprended a vuestro esposo que solo con veros se ha perdido en este mar de amor que habéis hecho brotar en su pecho. Descansad. Descansad, esposa amada. Beso esta madera que se interpone entre nuestros labios. Que sea este nuestro primer beso de enamorados. Nada hay que temer. La infanta servirá antes a su esposo que a sus padres. ¿Tan seguro estáis de que no encontraréis oposición a vuestros propósitos? En todo habrá de seguirme, pues nadie quedará a su lado que pueda contradecirme. Tened buen viaje. ¿Qué he de decir a vuestra madre cuando me pregunte? Guardad para vos que no echo de menos Castilla. Pues aquí soy feliz. Más feliz de lo que nunca imaginé.
No os sentiréis sola, ahora que tanto menguará vuestro séquito. Mi esposo me atiende en todo momento. Si soy sincera, apenas me percato del resto del mundo. Pediré a vuestros padres que os traigan un nuevo ajuar. Os lo agradezco. No podré mantener el embeleso de mi marido con los 4 vestidos que se salvaron del naufragio. Seguid siendo tan dichosa, Alteza. No adivino otro futuro que ese. Teníais razón. Gant es una ciudad muy hermosa. No tardaré en enseñaros otros rincones de mi reino. ¿No se quejan vuestros consejeros de la atención que me prestáis? ¿Pensarán que estáis descuidando vuestras obligaciones? No tengo obligación más importante y dulce que estar con vos. ¿Os estáis cansando de mi compañía? ¿Cómo podría? Os amo tanto. Confesad entonces. ¿Echáis de menos a Beatriz o a vuestro séquito? Si no los hubieseis mencionado, ni los recordaría. ¿Ni siquiera os entristece no tener unos caudales con los que contar? Confío en que mis padres restauren pronto mi dote. Si no lo hacen, yo me encargaré de que nada os falte. Os cubriré de sedas y oro. ¿Decís entonces que yo soy lo único que necesitáis? Desde que os conocí, el mundo es solo una sombra. Y la única luz para mí sois vos. Va, decidme, ¿qué es? Esperad. ¿Lo que os prometí? Os amo sin necesidad de que me agasajéis, pero no dejéis de hacerlo. Nada me agradaría más que entregároslo ya mismo. Pero pensándolo bien, agasajaros me causa temor. ¿Por qué motivo? ¿No he sabido que el marido que complace en exceso a su mujer pierde su devoción y respeto? ¿Pensáis que yo obraría de tal modo? Lo que siento hacia vos está por encima de cualquier presente. Y yo os creo. Por eso os ofrendo un ajuar nuevo, más poco a poco. Premiaré con estos dones vuestras muestras de amor hacia mí. Me duele que necesitéis pruebas de lo que es evidente. Os venero. Y si seguís haciéndolo, mis temores se irán alejando. Y pronto poseeréis el arcón entero. ¿Acaso vale más lo que aquí se encierra que conservar nuestra dicha? No. No, por supuesto que no. Si así consigo que os sintáis seguro de mi amor, hagamos como decís. ¿Veis qué sencillo? No conozco los usos en Castilla, pero aquí el marido es el que administra la fortuna familiar. ¿Cómo sabréis las mujeres flaquean al ahorrar? Las castellanas son austeras por naturaleza. Vuestra esposa sabrá hacer buen uso de ello.
Os pido que me permitáis permanecer en la corte. No quisiera dejar a Juana tan sola. Ahora exijo ver a vuestra esposa. Ruego me disculpéis por las falsedades contenidas en mi anterior misiva. Hubrársela a Felipe de Habsburgo y me fue imposible ser sincero. Los hombres del séquito no fallecieron por unas desafortunadas plagas, como os conté, sino por la desatención del esposo de Juana. Si esta fue intencionada o no, solo lo sabré si aquí permanezco. Mi presencia servirá también de compañía a Juana, ahora sola, y a mi parecer vigilada en exceso por su esposo. Ruego no os inquieten en demasía mis palabras. Confío en que mis temores sean solo fruto del malentendido. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Mi muy amada Juana, mucho tiempo ha desde que dejasteis Castilla, y ni una palabra ha llegado a vuestra madre de vuestro puño y letra, ni siquiera tras la muerte de vuestro hermano Juan. Conozco el amor que os unía. Quizás ese pesar os impide mandarnos noticias. Sé de vos a través de terceros, y no me basta. Deseo que en la lejana corte de Flandes hayáis encontrado la felicidad, pues de que cumplís con vuestro deber, estoy tan convencida como antes de que partierais. Dios os proteja y os guarde. Vuestra madre, Isabel. ¿Qué tenéis, mi señora? Deseo de veros. Apenas hace media jornada que nos separamos. Demasiado tiempo para vuestra cautiva. La que estima más vuestra vida que la suya misma. Este niño será más grande que su padre y su abuelo. ¿Cómo sabéis que será varón? No puede ser de otro modo. Venid. Vuestro embarazo es lo único en lo que debéis pensar en estos momentos. Me encuentro perfectamente. Pero nada puede ponerlo en riesgo. Bastante desgracia ha sido la enfermedad que ha privado a las Españas de su heredero. Vuestro hermano Juan. Por todo ello he pensado que es conveniente que no comparta el hecho con vos hasta que se produzca el nacimiento. Pero es que yo me encuentro perfecta. ¿Pensáis que no es un sacrificio para mí? Tanto como para vos. Pero os juro que os compensaré. Solo quiero procurar el bien de nuestro hijo. Será como queréis. Mi esposa piensa lo que yo deseo que piense. No me gustaría dejar a la archiduquesa Juana sola en estos momentos, teniendo en cuenta su estado. ¿No? Señor, no temáis. La archiduquesa no está sola. Los que la rodeamos procuramos su bienestar. Permitid al menos que me despida de ella. Mi esposa no desea ser molestada. Dado sus antecedentes maternos, le preocupa que su embarazo llegue a buen puerto. Bellaco. En mala hora concertamos ese matrimonio. ¿Cómo se atreve a reclamar para sí el título de príncipe de Asturias? Majestad, ¿no sería prudente saber si el emperador Maximiliano apoya las aspiraciones de su hijo? Tenéis razón. Esa idea no puede haber sido cocinada por una sola mente. Preparaos para partir. Advertiréis al archiduque de que no vamos a consentir en tal empeño. Vos, Chacón, redactaréis conmigo una misiva. Pidamos razones de todo esto a Maximiliano. ¿No habéis traído carta de nuestra hija? No, Majestad.
La archiduquesa, debido a su estado, guarda reposo. Dios la proteja, a ella y a mi nieto. ¿Y cómo está? ¿Es feliz junto a Felipe? Así es, mi señora. No digáis nada de esto a la reina. No está en disposición. No pensaba hacerlo, Majestad. Por eso me he dirigido a vos. Temo que Felipe quiera volver a Juana contra nosotros y que negarle el principado le dé argumentos. Regresad a Flandes en cuanto os hayáis entrevistado con el emperador Maximiliano. Aseguraos que Juana no está sola y evitad que Felipe la mantenga aislada. Así lo haré, mi señor. Castilla y Aragón han de mostrar a Felipe cuán erradas son sus pretensiones. Con el respaldo del francés, Isabel y Fernando habrán de claudicar. No están de ánimo para reavivar la contienda. ¿Tenéis noticias de Fuensalida? ¿No ha advertido de su regreso? No, mi señora. El mismo silencio que marchó con él acompañará su vuelta, si tal cosa llega a suceder. Fue su voluntad quedarse a mi lado, no veo por qué no... Sosegaos. Pronto vendrá con instrucciones de vuestros padres para intrigar contra mí. ¿Cómo os atrevéis? Corren rumores en Flandes de que vuestros amados padres no son ajenos a la terrible pérdida de mi hermana Margarita. ¿Cómo prestáis oídos a tales infundios? ¿Ni siquiera tienen la gentileza de responder a vuestras cartas y aún así seguís confiando en ellos? Sois adorablemente cándida, Juana. Quieren separarme de vos. ¿Pero por qué desearían tal cosa? ¿No lo veis? Muerto el príncipe Juan, muerto su hijo, el camino queda libre para que Castilla, Aragón y Portugal estén bajo el mismo reino en el futuro. Vos y yo no contamos en sus planes salvo como estorbo, sobre todo si estamos juntos y enamorados. Os juro que el más poderoso rey de reyes no podría arrancaros de mi lado, mi amor. Os adoro. Y lo hacéis con vehemencia. Los galenos están preocupados por vuestra salud. Han recomendado que paséis unos días en el campo. Poseen ellos mejores remedios que vuestros besos y caricias. Obedeced. Unos días en el campo os harán bien. No quiero separarme de vos. Ni yo de vos, amor mío. Pero debemos pensar en nuestro pequeño heredero. No usaréis el título de príncipe de Asturias. Sus católicas majestades desean que este asunto os quede meridianamente claro. ¿Y qué piensan hacer para impedírmelo? Únicamente el heredero al trono de Castilla puede ostentar ese título. Y vos no lo sois. Ignoran los reyes que cuento con el apoyo del rey de Francia. El emperador Maximiliano, vuestro padre, tuvo a bien informarme. ¿Le habéis consultado? Mis señores querían comprobar si respaldaba vuestras pretensiones. No ven con buenos ojos vuestra amistad con el francés, os lo advierto. ¿Acaso deciden ellos quiénes son nuestros amigos? La paz con Francia aún no se ha firmado. Y vuestro matrimonio con Juana os obliga a no traicionar a vuestra familia. Yo decidiré que me obliga a mi matrimonio. Decídselo a sus majestades. Deseo ver a la infanta Juana. No va a ser posible. Señor, no podéis impedirme una y otra vez que... La infanta Juana os presenta sus excusas por no poder recibiros, señor. ¿Se encuentra bien? Los galenos han recomendado una vida más sosegada a causa de su preñez. La infanta está pasando una temporada en el campo. ¿Quién nos acompaña? Don Juan Manuel de Villena, señor de Belmonte. Permanecerá en Flandes a vuestra disposición durante mi ausencia. Confiad en él. Me cuesta creer lo que me referís, Fuensalida. Mi esposo haciendo tratos con los franceses. Señora, no me presentaría ante vos con infundios. Fue vuestro suegro, el emperador, quien nos informó del asunto. Felipe es un caballero.
Temperamental a veces, pero jamás traicionaría a mis padres. Alteza, el archiduque ha estado revisando vuestra correspondencia y la que venía de Castilla con sello real. Solo han llegado a sus destinatarios las misivas que no interferían con sus intereses. Si todavía sostenéis la lealtad de vuestro esposo, entonces solo hay una manera de que salgáis de dudas. Los acuerdos de paz son siempre una bendición. Ojalá nuestra amistad sirva también para mejorar las relaciones con el emperador Maximiliano. Así lo deseo yo también. Pero mi padre no acostumbra a festejar mis decisiones. No cejéis en vuestro empeño, señor. Vasallos como vos son los que hacen de Francia una nación cada vez más poderosa. Así que es cierto. Os habéis aliado con los franceses. Conspiráis contra los intereses de Castilla y Aragón. Contra mis padres. ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a presentaros en la corte sin mi permiso? Para esto me queríais en el campo. Para apuñalar a mi familia por la espalda sin testigos. Os exijo que rompáis relaciones con Francia. Soy vuestra esposa y me debéis lealtad. Os lo dije y os lo repito. En Flandes y en vos mando yo. ¡Señor, soltadla! Deteneos. Yo resolveré este asunto con mi esposo. ¿Extraño modo de discutir tenéis los españoles? ¡Soltadme, miserable traidor! ¡Escuchadme! Los intereses de vuestros padres y los míos no siempre coinciden, aceptadlo. Sois mi esposa. Queráis o no, caminaremos juntos. ¿Pretendéis que me pliegue ante vuestros designios? ¿Que traicione a mis padres? Antes me arrancaría los ojos que aceptar tal indignidad. Acatad mis decisiones o me perderéis para siempre. Si volvéis a interponeros, no dudaré en enviaros de vuelta a Castilla. Sola. Pensadlo bien. Que además de aspirar al trono ha sido Felipe quien ha buscado la alianza con el francés. Así es, Majestad. ¿Visteis a Juana? ¿Cómo está? Encinta. Y en el campo, lejos de los asuntos de la corte, con la excusa de su preñez. ¿Por qué no responde a nuestras cartas? Eso mismo preguntó la infanta, Majestad. Supongo que Felipe desea evitar que el contacto entre Juana y su familia perjudique sus intrigas. ¿Y a qué tanta premura por que retorne Margarita? No lo han dicho. Pero temo que pretendan ofrecerla a Arturo de Inglaterra para impedir la boda con la infanta Catalina. Dios mío. Hemos enviado a Juana a la boca del lobo. Majestades, el propio emperador quiso preveniros contra Felipe. No debéis fiaros de un hombre capaz de traicionar a su propio padre. Esas fueron sus palabras. Quieren aislar a Castilla. Y lo están consiguiendo. Solo queda una salida. Negociar con Francia. Es una niña. Vuestra esposa está bien, señor. El diablo se la lleve. Amados padres, temo que mi esposo no es el hombre que vos y yo esperábamos. Pero, ¿qué hace una mujer cuando el ser amado es a la vez el puñal que le desgarra las entrañas? Amo al esposo con la misma furia que detesto al príncipe y ambos son la misma persona. ¿Es tal cosa posible? Sabed, mis señores,
que esta hija vuestra os lleva a vos y a vuestros reinos siempre en el corazón. Juana, infanta de Castilla y Aragón. Porque nos vamos a repartir el reino de Nápoles. ¡Al infierno! ¡Malditos sean todos! Sosiegaos, señor, os lo ruego. Me han humillado, Busleide, ¿no lo veis? Han llegado a un acuerdo solo para humillarme. El acuerdo es para pacificar Nápoles, no afecta a vuestra alianza con Francia. Han firmado a mis espaldas. Pretenden hacerme ver mi insignificancia. Y la perra de Portugal preñada, ¡maldita sea! Si al menos Juana hubiera parido varón. Ni para eso sirve esa furcia castellana. Me equivoqué al juzgar a Fernando. Es más dañino que 1000 serpientes venenosas. Pero juro que acabaré con él. ¿Partís? ¿Por qué? ¿A dónde? De caza. Estaré fuera una semana. No me mintáis. ¡No me mintáis! Ciertamente voy de caza. Esta vez sí. Señor, no me abandonéis. Os lo ruego. Os apoyaré siempre, en todo. Renunciaré a mis padres si vos me lo pedís. Pero no me dejéis. No me dejéis. Juana, soltadme. Es porque no he parido varón. Perdonadme. Perdonadme, señor. Perdonadme, os lo pido por lo que más queráis. ¡Apartad, perra castellana! Preñadme de nuevo. Preñadme ahora. Esta vez será varón, os lo juro. Rezaré cada día para que así sea. Os lo juro. Será varón, os lo juro. Os lo juro, sí. De verdad que sí. Qué diferente habría sido todo para las dos si hubieseis nacido varón. Firmadme este papel. ¿Qué es eso que necesita mi conformidad? Es la petición de un beneficio eclesiástico en Castilla para un prelado de Borgoña. Algo habitual que redundará en el acercamiento de ambos territorios. Siendo mi esposo y soberano, ¿precisáis mi firma? Como bien suponéis, es un asunto meramente formal. Pura cortesía. Sabéis de sobra que los reyes de las Españas no aceptarán imposición alguna. ¿Vais a firmar sí o no? Apenas os habéis acercado a mí, ni a vuestra hija. Y de pronto aparecéis con tal demanda. No firmaré. Ya veremos. ¿Cuándo volveréis a visitarnos? Debéis procurar un mejor entendimiento con vuestra esposa. La corte no percibe ningún beneficio en vuestro matrimonio con la infanta. Hay quien murmura que fue un error. ¿No fue bastante la dote? ¿Qué esperaban? Quizás una archiduquesa más dócil, más proclive a aceptar los usos de la corte. Decid, ¿qué más echan en falta? Un hijo varón. Vuestro distanciamiento de la infanta crea un problema de gran enjundia. Necesitáis un heredero. Pensad en vuestro futuro. Encontrad el modo de que vuestra unión sea grata a la corte. Y a vos. Sería más fácil cambiar a Juana por otra, os lo aseguro. Maldita boda y maldito mi padre que tan mal servicio nos hizo acordándola. De ganarme el favor de la corte. ¿Cómo podría, si no soy capaz de retener a mi esposo junto a mí? Debéis lograrlo. Sois infanta y archiduquesa. Vuestra presencia en Flandes responde a designios que han de cumplirse. Desengañaos. Una española nunca será querida en estas tierras. Pues sed menos española, señora. No me educaron para dejar de ser quien soy. Nadie os pide tal cosa. Ninguna dama os iguala aquí. Pero muchos entienden como
desprecio, que no asimiléis sus gustos y costumbres. Os aseguro que si lográis ganaros a la corte, con ello os ganaréis también a vuestro esposo. Debéis reaccionar, Alteza. O el archiduque puede acabar devolviéndose a Castilla. Jamás. Eso jamás. Entonces, permitid que os ayude. Señora, os presento a quien va a ayudarnos a poner fin a nuestros problemas. ¿Conocéis este baile? Creía que solo se ejecuta en Flandes. ¿No es ahí justo donde nos encontramos? ¿Sois vos el artífice de esta transformación? Os felicito, señor de Belmonte. ¿Qué dirían de vos en Castilla? No me hagáis viajar a tierras lejanas, cuando toda mi felicidad tan cerca se halla. Sois la estrella que ilumina la corte con su brillo. Es solo el fuego que arde en mi corazón. Procurad que no se apague, pues esta noche ha de indicarme el camino que he de recorrer. Es la petición que me solicitasteis. Hemos de ser uno. Ninguna reserva de distanciarnos. Sed indulgente con mis apremios. A veces me traiciona el tanto amor que siento por vos. Debemos saber cuándo contener nuestras ansias. Pues somos soberanos y no animales o salvajes. Hoy no contendremos ansia alguna. Leed, Eminencia Reverendísima. La petición de puño y letra de la archiduquesa pidiendo un obispado en Castilla. Para vos. No volveréis a tener queja de mi esposa. Y espero que en breve la corte tampoco. Ha llegado carta de Juana. En buena hora. Pide un obispado para Busleiden, el consejero del archiduque.
Los tiempos de las prebendas acabaron. Su eminencia no se hará con las rentas de una diócesis que no tiene intención de pisar. Nuestra hija nunca escribe. Y cuando lo hace es para solicitar algo que sabe que no nos ha de agradar. Es propio de Su Alteza la Infanta interesarse por tales asuntos. El archiduque guió su mano, sin duda. Tan sometida está a los dictados de su esposo. Cuyos intereses con tanta frecuencia se oponen a los nuestros. Pobre Juana. ¿A qué situación la hemos llevado? Fuensalida, habréis de demorar vuestro viaje a Inglaterra. El acuerdo matrimonial de Catalina puede esperar. Id primero a Flandes. Alentad la independencia de mi hija. Y recordadle que siempre ha hecho gala de criterio. Que sepa que tiene el respaldo de sus padres. Y hacedle ver que su bien nunca será posible en detrimento del nuestro. Espero que sea importante. Muy importante lo que habéis de decirme. Isabel, reina de Portugal, ha muerto. ¿Sin descendencia? No, fue durante el parto, dio a luz a un varón. Pero el niño es débil. Solo su frágil existencia os separa del trono de Castilla. Bueno, eso y la voluntad de vuestra esposa. Podría haberse llevado Dios a los dos. Volved junto a la archiduquesa. Nada sabe aún. Agradecerá que seáis vos quien se lo digáis. Perded cuidado. Cumpliré con mis obligaciones, con nuestros intereses y con mi esposa. Siento ser portador de tan malas nuevas. Venid, sentaos. Qué triste destino para mujer tan excelente. Al menos parió varón. El contador os dará el dinero que necesitéis para proveeros de ropas de luto, vos y vuestras damas. ¿Os vais ya? Bien temprano aprendí que en estos momentos uno prefiere estar a solas con su dolor. Volveréis, ¿no? Siempre que me necesitéis. Guardaré el luto en mis aposentos. No saldré y nadie me verá. Pero cuando vos me visitéis, no hallaréis sombra de tristeza ni en mis ropas, ni en mi ánimo. Os lo juro. Mantendré a mi esposo y a mi hija lejos del dolor que atormenta mi corazón. ¿Y qué hace en su cámara? ¿No es la hora en que suele escuchar misa? La archiduquesa no abandona sus aposentos.
¿Cómo decís? Adelante. Alteza. ¿Acaso no os han participado de la desgracia que asola a vuestra familia? Así es. Y mi corazón está de luto. ¿Vuestro corazón? Solo mi esposo y mis sirvientes más fieles me ven. De la mirada del resto me mantengo alejada. En cuanto a mis ropas... La archiduquesa viste luto únicamente en soledad. ¿Y creéis que es forma de comportarse tan alta y cristiana persona? Muchos en la corte alaban la humildad. Vos callad. Quien nace infanta de las Españas nunca deja de serlo. Tenéis una responsabilidad hacia vuestros padres, un deber que cumplir. ¿Creéis que les complacería veros de esta guisa? No estoy casada con mis padres. Podéis iros por donde habéis venido. No tengo necesidad de inquisición en mi vida. Decídselo. Fuera. ¡Dejadme sola! Vuestra archiduquesa os pide perdón. El inmenso dolor que siento por la muerte de mi amada hermana ha hecho que relegara mis responsabilidades en la corte. Disculpad mi debilidad. Más aún cuando me habéis demostrado afecto y devoción, respetando el retiro que elegí. Pensaba que vuestro dolor iba a quedar encerrado en vuestros aposentos. La desolación no me ha dejado ver cuál es mi deber. Pero cuando vengáis a verme, encontraréis a la esposa que esperáis. Señora, venid vos a verme también. Tengo unos encajes que por mi condición no podré usar y que a vos os harán muy buen servicio. Fijaos qué trabajo más minucioso. Sería una pena dejarlo para pasto de polillas. Dadme las tijeras. Esto será suficiente para un buen cuello. Gracias, mi señora. Pero llevaos también para unos puños. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡No te muevas, perra! ¡Vamos a entrecerrajarte la cara! ¡No! Por favor, pare, señora, por favor. Estáis loca. ¡Loca! ¿No os gusta más así, mi señor? Os servirá de doncella y paje, ¿eh? Debería acabar con vos. ¿Creéis que no lo estáis haciendo? No me conformo con ser vuestra esposa, también he de ser vuestra amante. Porque o soy todo para vos o no seré nada. Volvéis a Castilla. Aprovechad los últimos días que os quedan para despediros de vuestra hija, porque ni a ella ni a mí volveréis a vernos. Eso lo veremos. Regresad. Asegurad a mis padres que en todo seguiré su consejo. Con nadie puedo contar en esta corte. Pero, señora, el archiduque ha dicho a todo el que ha querido oírle que volváis a Castilla. Tendrá que desdecirse. Ahora todos, incluido mi esposo, saben a quién se enfrentan. Este es mi lugar. Y de aquí no va a moverme nadie. Señora, vuestro esposo pretende repudiaros. Despreocupaos. No lo hará.
Llevo otro hijo suyo en mi vientre. Dios quiera que sea varón y así se apuntale para siempre mi posición en la corte. Recibid mi enhorabuena, Alteza. Debéis ocultar vuestro estado. Que todo siga según el archiduque ha previsto. ¿Me pedís que vuelva a Castilla? Es lo más sensato, confiad en mí. ¿Pretendéis que el archiduque la repudie? Flaco servicio nos hacen vuestras necias palabras. Pensad en la reacción del archiduque al enterarse de que su descendencia ha ido a nacer en Castilla. Pensad si además dierais a luz a un varón. Se arrepentiría. Y suplicaría mi regreso. Y más, señora. Aceptaría todo lo que le pidieseis. Vuestra vida empezaría de nuevo. Sin contar con las ventajas que Castilla obtendría para negociar con él. Me habéis decepcionado. Tratad de enmendar en parte el mal servicio que vuestras majaderías han prestado a su Alteza. Velad porque mantenga su dignidad y, sobre todo, que no titubee en su vuelta a Castilla. ¿Por qué me encomendáis tan alta misión? Si ya no gozo de vuestra confianza. Porque solo cuento con vos. Pero de todo ello hablaremos en Castilla. Si Felipe reina algún día en Castilla, sabrá compensar a quien estuvo de su lado. Si venís a seguir castigándome o a pedir una reparación por mi conducta, os podéis ir por donde Vuestro habéis exceso venido. fue grande, el mío fue aún mayor. Me arrepiento de mis palabras y os pido perdón por ellas. Soy vuestro esposo. Este es vuestro hogar y aquí debéis permanecer. No deseo para mis hijos un lugar sin respeto ni amor. No conocí hogar semejante hasta llegar aquí. ¿Dudáis de que os ame? No puedo pensar en mi vida sin vos. Dejaros partir sería peor que la propia muerte. Decidme si no es eso, amor. Mucho hemos de perdonarnos mutuamente. Ved si estáis dispuesta a ello y a seguir compartiendo vuestra vida conmigo. Sabéis que no hay otro anhelo en mí. Entonces no os iréis. Nunca fue mi deseo. Espero haceros tan feliz como vos acabáis de hacerme a mí ahora mismo. Señor, he de deciros algo. Aquí está vuestro señor, el príncipe Miguel de la Paz, hijo de sus altezas, los reyes de Portugal, y llamado a ser el soberano que unirá las coronas de las Españas y hará de este reino el más importante de la cristiandad. Juana no ha venido. La alegría que nos proporcionó vuestra misiva pronto se tornó amarga desilusión. Hemos recibido una carta en la que se nos notifica su embarazo. Está firmada por el archiduque. ¡Hijo de Satanás! El Borgoñón ha desbaratado nuestra jugada. A saber con qué manejo se ha enterado. Fuensalida. En todo estaba de acuerdo la infanta. Y ha vuelto a ponerse a merced de su esposo. ¿Hemos de temer por la suerte de nuestra hija? Tranquilizaos, Majestad. El señor de Belmonte cuidará de ella. Confiad en él. Hemos de asumir, para ahora y por siempre, que con Juana no podremos contar. Dejáis mi corazón atormentado con vuestras palabras. Mi señora, a fuerza de ser sincero, he de contaros del carácter mudable y a veces inestable de la infanta.
Cuando nazca nuestro hijo, habré de reprocharle que me haya obligado a guardar reposo. Pronto podréis asistir de nuevo a las fiestas de la corte. Ojalá esta no se alargue mucho y pueda regresar pronto junto a vos. Decepcionaréis a vuestros invitados. Ya no soy el que era antes de conoceros, y lo saben. Ahora me despido pronto y soy desdeñoso con las damas. Menos con una. Descansad. Sed bienvenidos. Y sabed que nadie ha de abandonar la fiesta antes que yo. El alba nos acoja. No se me debe mirar con tal descaro. ¿Desconocéis la etiqueta? ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora!
¡Un varón! ¡Es un varón! ¡Es un varón! ¡Un varón! ¡Un varón! Os dije que os daría un varón. ¿Cómo lo llamaréis? Juan. En honor a mis abuelos. Os presento a mi heredero, Carlos. Noticias de Flandes. Juana ha dado a luz a un varón. Nuestra hija se encuentra bien. Así es. Y también el niño. Nunca tanta grandeza se guardó en un cuerpo tan pequeño. ¿Un futuro emperador? Y quién sabe si más. ¿Más? La política enfría el lecho. Olvidemos ese tema. O mejor, no hablemos. Estoy en cuarentena, amor mío. Decidme que no anheláis mis caricias y frenaré. Pero los físicos me prohíben ir. Escuchad. Echadme de vuestro lado. Más. Sed dulce. Como nunca. Ordenad al físico que busque en el cuerpo del príncipe causas más allá de las fiebres. ¿Sospecháis que hay alguien tras esta desgracia? Prefiero despejar mis recelos. La discreción ha de ser máxima, Chacón. Y la noticia que de esta cuestión tenga la reina, ninguna. Como mandéis. Lo lamento, eminencia reverendísima, pero habréis de ausentaros de las celebraciones por el nacimiento de Carlos. ¿Por qué motivo? Viajaréis a Francia. Tendréis el honor de conseguir para mi hijo el mejor regalo que pudiera desear. Pero he de advertiros. Mi esposa no debe tener noticia alguna de esta cuestión. Por ahora. Casar a Carlos y a Claudia. Carlos heredará en su día el Imperio Germánico. En una sola generación, Francia y este podrían estar bajo la misma corona. ¿Y qué opina Castilla? Dudo que Fernando dé el visto bueno a que su nieto case con Francia. Carlos es hijo del archiduque antes que nieto de los católicos. A su padre corresponde decidir su futuro. Aunque suya sea la potestad, dar tal paso tendría consecuencias. Que no os intimide la sombra de los católicos. Como rivales vuestros debería complaceros apoderaros de su línea de sucesión. La sucesión de nuestros reinos es el problema. El título de princesa de Asturias corresponde ahora a doña Juana. Y con ella ese borgoñón. Lo que no haría por evitarlo. ¿Acaso hay manera? Negar a Juana la sucesión a favor de María sería caprichoso. Y ella no merece tal desprecio. En todo caso, la legítima heredera es ella
no Felipe. Desengañaos. Felipe reinará. Y ella ejercerá de consorte, aunque el derecho diga lo contrario. Lo que tanto nos ha costado construir en manos de quien, siendo familia, nos trata como enemigos. Asumámoslo como inevitable. Mas tratemos de suavizar el daño. ¿De qué forma? Han de jurar las leyes de Castilla y Aragón cuanto antes. Durante su estancia aquí, haremos lo posible para librar a Juana de la influencia de su esposo. Enviaremos una misiva de inmediato. Os recomiendo que en la misma aprovechéis para recordar a Felipe que el legítimo heredero no es él. Por el camino crecerán sus ambiciones y será más difícil frenarlas. Estáis delante de los nuevos herederos de Aragón y Castilla. Pobre Miguel. Dios lo tendrá en su gloria. No renunciemos nosotros a disfrutar de la nuestra. Amor mío, vuestros reinos nunca han sido tan nuestros como ahora. Los de ella, para ser precisos. Isabel y Fernando insisten en que vos seréis consorte y no rey. Que el brillo de las buenas noticias nos impida ver las malas. ¿Consorte? Es humillante. No os aliviantéis. Son las leyes de Castilla donde la mujer puede reinar. Vos no permitiréis que se me ofenda de ese modo, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer vuestra esposa frente a la ley, o más bien, frente a la voluntad de los reyes? Negarse a aceptar la sucesión si no se modifica mi título. Así cederán. Sería una muestra de lealtad y respeto hacia vuestro esposo. Haré cuanto esté en mi mano. ¿Cuándo partiremos? Deberíais hacerlo sin demora. Castilla y Aragón necesitan de vuestro juramento. No nos apresuremos. Antes han de resolverse otras cuestiones. Pondré como condición que Carlos se eduque en esta corte desde la firma del pacto. Yo me encargaré de que acabe siendo tan francés como vos y yo. No hay que desdeñar la reacción de los reyes católicos ante el compromiso. Ahora más que antes. La voluntad de Juana me pertenece. ¿Cómo habéis osado a decidir el futuro de nuestro hijo sin consultarme? He conseguido para él la mayor grandeza a la que un hombre pueda aspirar. No crecerá en una corte extraña. Jamás me separaréis de él. Vuestra rebeldía es en vano. No saldréis de este palacio sin firmar ese acuerdo. Y ningún escrúpulo tendré para convenceros. Atreveos. Antes de desgraciarme, sabed que llevo otro hijo vuestro en mi vientre. Será el bálsamo que se alivie cuando Carlos parta. No es amor de madre lo único que está en juego. Ese acuerdo es una traición a mis padres. Sois más leal a ellos que a mí. Su dignidad ganan mucho a la vuestra. Dejad de pensar como madre y como hija y pensad como una reina. Muy bien. Os pondré el viaje a Castilla hasta que hayáis cambiado de opinión. Y mandaré a Busleiden para que dé cuenta a vuestros padres del futuro de Carlos. Sin mi firma, sus palabras se las llevará el viento. Hecho el anuncio, vuestra negativa no tendrá sentido. Nunca firmaré. Maldigo el día que os elegí como madre de mis hijos. Que
¿Qué agravio es este? Fuimos claros al ordenar la presencia de Juana y Felipe. Su ausencia no es fruto de desdén alguno, sino de la buena fortuna. Vuestra hija está de nuevo embarazada. Como comprenderéis, una travesía tan larga sería una amenaza para su salud y la de su próximo hijo. Os agradecemos que hayáis hecho tan largo viaje para informarnos. No es la única noticia feliz que os traigo. Mi señor ha conseguido para vuestro nieto Carlos un destino inmejorable. ¿Quién se tiene este malnacido de Felipe para decidir el futuro de nuestro nieto? Si solo fuese nuestro nieto y no quien podría heredar nuestros reinos. ¡Será francés! No habléis como si fuésemos a permitirlo. Mi señora, vuestro esposo ha partido esta misma mañana. ¿Y mis hijos? Con él. De nuevo somos una familia. Dad por hecho que soy y seré la única heredera legítima de Castilla. Nunca intercederé por vos en esa cuestión. Sé lo que valen vuestras bravatas. Lo justo para que mi amenaza de abandonaros logre sofocarlas. El título de rey de Nápoles será propiedad de Su Majestad el Rey Luis, aquí presente. Las condiciones me complacen. Tanto como para renunciar al casamiento de vuestra hija con mi nieto Carlos. ¿No es así? Tenéis aquí el documento que atestigua que ese proyecto ha quedado en nada. Al fin, paz. Al fin. Una vez más, Fernando ha querido haceros ver cuán grande es su poder frente al vuestro. Partimos hacia Castilla. Ha llegado el momento de que nuestras contiendas se libren cara a cara. Maldito Borgoñón y maldita la hora en que lo desposamos con Juana. No podemos negarnos. Juana debe presentarse ante las Cortes sin más demora. ¿Cuánto pide? El archiduque solicita que se le envíen 100.000 maravedíes para los gastos del viaje. ¿Hasta dónde alcanzará el descaro de nuestro yerno? Quizás solo pretenda proporcionar los mejores cuidados a Juana. Un viaje tan largo es temerario para una recién parida. Poco le ha importado al archiduque hacer viajar a Juana a Bruselas, donde ha de parir a cambio de una bolsa de dinero ofrecida por la villa. Enviad el dinero, Fuensalida, y ordenad que viajen a Castilla tan pronto como Juana alumbre. No aceptaremos más dilaciones.
Está bien. Permitamos que Felipe se burle de nosotros. Pero juro que le cobraremos hasta el último maravedí. Sabemos que pronto viajaréis a Castilla. El rey Luis os invita a hacerlo por Francia, visitando la corte. Señor, estáis hablando de los herederos al trono de Castilla y Aragón, teniendo en cuenta el cariz de las relaciones de ambos reinos con Francia. No receléis. Su Alteza proveerá para la seguridad de los archiduques durante el viaje. Decid al rey Luis, en nombre de mi esposa y en el mío, que aceptamos la invitación. Viajaremos por Francia y le presentaremos nuestros respetos. El rey de Francia pretende tomar a vuestra esposa como rehén para negociar con los españoles. ¿Complacerá a mis suegros que su hija acepte de buen grado viajar por territorio enemigo? Por supuesto que no. Por eso he aceptado. Es mi deseo atirantar la relación entre ellos y mi esposa con el fin de atraerla a mi causa. ¿Pretendéis que Juana rompa con sus padres? A menos que aleje a Juana de su influencia, no seré sino el consorte de la reina de Castilla. Primero habréis de convencer a Juana para que acepte viajar por Francia. Ardua tarea os proponéis. ¿Qué ocurre? Han llegado nuevas de Bruselas. Vuestra esposa, señor, ha parido. ¿Es varón? Maldita perra. Viajar por Francia. Habéis perdido el juicio. Estaríamos en manos del enemigo. Los franceses ya no son enemigos, Juana. Vuestros padres han firmado la paz. Saber que su hija rinde homenaje al rey francés sería una afrenta para ellos. ¿Qué afrenta puede haber? Ellos mismos la han agasajado en Granada. No debéis preocuparos. El rey Luis garantiza personalmente nuestra seguridad. Miente. Y vos solo pensáis en lo que os conviene. ¿Acaso no lo hace vuestro padre? ¿Cómo osáis? Él vela por sus intereses a costa de sacrificar el futuro de sus hijos y nietos. ¿O es que no lo veis? Y aún os atrevéis a avergonzarme pidiéndoles dinero para el viaje. Sois un miserable. Os prevengo. ¿Será por Francia o no será? Mi señor, si me lo permitís, yo hablaré con la infanta. Viajaréis por Francia, pero es mejor que lo haga convencida de las ventajas de vuestra decisión. Hacedlo. Hacedlo si sois capaz y sabré recompensaros. Vuestra insistencia en viajar a Castilla por mar os honra. Pero mayor servicio prestaríais a las Españas acompañando a vuestro esposo en Francia. No os entiendo. ¿Qué servicio habría de prestar ofendiendo a mis padres? No debéis perder de vista al archiduque. Señora, temo la influencia que el rey Luis pueda tener sobre vuestro esposo. Vos también deberíais recelar. Así lo exige vuestra alcurnia. Observad, os lo ruego, e informad de todo a sus majestades cuando lleguemos a Castilla. ¿Pretendéis que espíe a mi propio marido? Solo que estéis atenta a los manejos del francés. Al enemigo es mejor vigilarlo de cerca. Por eso mi consejo... Dejadme, no quiero ir más, salid. He decidido seguir vuestro consejo. Acompañaré a mi esposo y estaré vigilante a cuanto acontezca nuestro paso por Francia. Celebro vuestra decisión. Es lo más prudente. Pero sabed que mi esposo no es un traidor. Si de mis palabras se desprende tal cosa, os ruego... Vos permaneceréis a nuestro lado. Levantad acta y testimonio de todo cuanto suceda. Que llegado el momento pueda servir para justificar mi decisión ante mis padres. Viajar con nuestra hija por Francia. ¿Cómo se atreve? Dios mío. Va a poner a la heredera al trono a merced del enemigo. Ese malnacido de Felipe nos toma por memos y nosotros le damos la razón pagándole el viaje. ¿Qué podemos hacer? Poco, Majestad. Por muchas garantías que haya dado el rey de Francia, vuestra hija estará en sus manos. Ignoramos si el francés tiene intenciones ocultas.
Chacón, ordenad que armen una carraca con los 500 mejores soldados que podáis reunir, que partan inmediatamente hacia Flandes y aprovisionadla bien. La espera puede ser larga. ¿Con qué objetivo, Majestad? Proteger a nuestro nieto Carlos. Si algo le ocurriese a sus padres, él sería nuestro heredero. Al menor problema, quiero que arranquen al niño de manos de los borgoñones y lo traigan a Castilla. Informadme de cada paso que den mi hija y su esposo en Francia. Todo es relevante, no ahorréis detalles en vuestras misivas. Y si las cosas se tuercen, dirigíos hacia Amberes y ordenad el secuestro del hijo de Juana. Están en juego los tronos de Castilla y Aragón. Confiad en mí, Majestad. Duque de Borgoña, don Felipe de Habsburgo, y su esposa la princesa doña Juana de Castilla y archiduquesa de Austria. Majestades. Inclinaos ante el rey de Francia, os lo ordeno. No rendiré pleitesía a los enemigos de Castilla. Temo que la española no está dispuesta a rendirnos honores. Bienvenidos a Francia. Querido Felipe, por fin nos conocemos. Majestad, es un honor saludaros. Y vos sois Juana, digna heredera de vuestros padres. Sed vos también bienvenida a Francia. Permitid que os presente a mi esposa. No os preocupéis. Os proporcionaré un galeno para aliviar vuestro mal. ¿A qué mal os referís? Al que os impide inclinaros ante el rey de Francia. Vuestro comportamiento ha sido indigno y grosero. No solo habéis ofendido al rey de Francia, también a Flandes. ¿A quién representáis? No menos que a Castilla y Aragón. Vais a tragaros vuestro orgullo. Soy la futura reina. No me humillaréis ante los enemigos del reino. No debía venirme a este viaje, donde solo encuentro ofensas y humillaciones. ¿Estáis seguro de que mis padres lo entenderán? Fue en salida, ¿no? Mi señora, sus majestades los reyes os envían saludos. ¿Están enojados conmigo? Decidme. Tranquilizaos. Vuestros padres están al tanto de todo cuanto ocurre, os lo aseguro. Mi esposo disfruta provocando a mis padres, señor. Lo sé. Mis consejos no siempre han sido de vuestro agrado, pero ruego que me escuchéis. Templad vuestro ánimo. En particular ante los franceses. No es momento para alimentar viejas enemistades, creedme. ¿No debo plantar cara al enemigo de mis padres? No conviene. Andad con tiento. Todos debemos hacerlo. Y así será. Hemos de salir de este trance sin dañar los intereses de Castilla y Aragón. Ni los vuestros. La reina Ana ha requerido mi presencia en un oficio religioso. Acudiré. Y les mostraré que una infanta castellana sabe comportarse.
incluso en compañía tan poco deseada. Domine, et lux perpetua luceateis, te decetimnus Deus in Sion, et ubi redetur votum in Jerusalem, exaudi orationem meam ad te omnis caro veniet. ¿Qué es esto, señora? Es una limosna para que la entreguéis por el alma de mi difunto hijo, el delfín. Soy la heredera de Castilla, no una de vuestras damas. Espero no interrumpir vuestro descanso, madame. Perded cuidado, solo me preparaba para la cena. Hermoso vestido. Solo os falta esto para aparecer radiante en la recepción. Sois orgullosa y eso me complace. Creo que sin honor somos menos que las bestias. Pero debéis ser más prudente. Os agradezco el consejo, mas no veo el motivo. Vos y yo, madame, vivimos en un mundo donde el orgullo no vale lo que la ambición. En ocasiones yo misma he tenido que renunciar a lo uno para no verme vencida por lo otro. Vos y yo no somos la misma persona. Cierto. Pero permitid que os señale un detalle que nos asemeja. Reinamos, pero no gobernamos. Os equivocáis. Yo reinaré un día en Castilla y gobernaré como mi madre. Quizás sea como decís. Entre tanto, os recuerdo que cuando el viento arrecia, más vale doblegarse que acabar tronchado en dos. Pero no sigamos con estos pensamientos. Dejo que os preparéis para brillar esta noche como cuentan brilla el sol en vuestro reino. ¿No es así? Hermosas joyas. Son un regalo de mi marido. El archiduque sabe cómo conquistar una mujer. O cedemos a las pretensiones de Francia o nos arriesgamos a una nueva guerra. Temo que esa es la única conclusión. Si cedemos, Francia nos habrá derrotado en una guerra incruenta. Nuestra hija está en Francia. Es lo único que importa. No lo olvido, señora. Os lo aseguro. Pero no hay otro camino que la guerra. Aunque eso signifique poner en peligro a vuestra propia hija. El enfrentamiento es inevitable. De hecho, las hostilidades ya han comenzado. Trataremos de garantizar la seguridad de Juana. Pero vos sabéis que nuestros afectos no pueden estar por encima de nuestros deberes. No veo afecto en vuestras palabras. Pensad con el corazón por una vez en vuestra vida. El rey Luis no se atreverá a hacer nada contra Juana. Habría de enfrentarse con nosotros, con el emperador Maximiliano. Quién sabe, quizá con el propio Felipe. Demasiados frentes abiertos. No caerá en la tentación por poderosa que sea. Ved cuánto importáis a vuestros padres. No han dudado en poneros en peligro entrando en guerra contra nuestro anfitrión. No han hecho sino responder a una agresión alevosa, señor. Pero si estamos en guerra, ¿qué será de nosotros ahora, Excelencia? Tramar algo contra vos no sería una decisión sensata. ¿Y cuándo la sensatez ha dictado la política de un rey francés? Temo por nuestra suerte, es cierto. Mas quizá la amistad que une al archiduque con su majestad pueda librarnos de males mayores. Os aseguro, señora, que no permitiré que nada os suceda. Sabré contener al rey Luis, a pesar de las provocaciones de vuestros padres. Mi señor, obrad con mesura. Descuidad. Amada esposa, es vuestro deber presentaros en Castilla y asumir vuestras obligaciones como princesa de Asturias. Y por mi vida, que os llevaré sana y salva hasta allí. No tomaré como rehenes a los herederos de las Españas.
Fernando caería con toda su furia sobre nosotros si se toca un solo pelo de la cabeza de su heredera. Nuestros ejércitos le presentarían batalla. Guerrear en Nápoles no es como guerrear dentro de nuestras fronteras. Y no olvidéis a Maximiliano. No. Los archiduques han de partir a la mayor brevedad. No tentemos a la suerte. Grata ha sido nuestra estancia en vuestra corte, mas temo llegada la hora de abandonaros. De eso discutíamos precisamente. Dado el envilecimiento de nuestra relación con vuestro suegro, es sensato que volváis a Flandes. No, Majestad. Continuaremos viaje hacia Castilla sin más demora. Debo aconsejaros que desistáis de vuestro propósito. Nos encontramos en los albores de una guerra. Debo pensar, ante todo, en vuestra seguridad. Insisto. He de jurar cuanto antes como príncipe de Asturias. Considerad la gravedad de impedírmelo. No estáis en disposición de imponer vuestro criterio, señor duque. No es el duque de Borgoña, vuestro vasallo, quien os lo pide, sino el futuro rey de Castilla y Aragón. Y lo hace con firmeza, pero con respeto. Sosegaos. A su majestad solo le preocupa vuestro bienestar. Dadas las circunstancias, sería responsable si algo os ocurriera en territorio francés. Majestad, si es así, me atrevería a sugeriros que vuestra guardia nos acompañe hasta la frontera. Y yo acepto vuestra solicitud. Añadiremos salvoconductos para asegurar el viaje. Espero que todo esto no os incomode. Como vos dispongáis, con tal de partir sin demora. No entregaré a Castilla ni un hijo más, ni uno. Sosegaos, señora. Ni vos ni nadie podrá obligarme a ello. ¿Acaso no he sufrido bastante? No es posible soportar tanto dolor. No me obliguéis, os lo suplico. Dolor que comparto con vos como tú. No podría soportar que la desgracia se cebara de nuevo sobre mis hijas. Ellas son todo lo que me queda. Si las pierdo, con ellas perderé la razón. Temo acabar como mi pobre madre. ¿Y nuestra Juana? Los archiduques han partido de la corte francesa escoltados por la guardia del rey Luis. Ya van camino de la frontera. Dios ha escuchado mi súplica en esta ocasión. Partamos hacia Fuenterrabía cuanto antes. Esperad, señora. No iremos a recibirlos. Felipe ansía ser jurado como príncipe. Dejemos que conozca en su propia carne lo que es la zozobra de la espera. Habláis con buen juicio, mi señor. Ha sido mucha la amargura que hemos pasado por su causa. Iréis vos. Os enviaremos con una comitiva a recibir a mi hija y su esposo. Perded cuidado, mi señora. Partiré de inmediato. No permitiré que Felipe tuerza nuestro destino, Chacón. ¿Os sentís bien, mi señora? Estaréis fatigada. El paso de los Pirineos es siempre ardua empresa. Creo que otros han sufrido mucho más que yo por tan largo viaje. ¿Es eso lo que os preocupa? Desde hace rato os veo ensimismada. El encuentro con mis padres me inquieta. ¿Por qué? Vuestra madre apenas puede contener el ansia por veros de nuevo. Les he agraviado y temo que me lo han hecho pagar. Felipe tiene razón. Parece como si ya no les importara. Alteza, los reyes os aman sobre todas las cosas. Seguro que cualquier malentendido así se habrá de aclarar. Así lo quiera Dios, Excelencia. Bastantes pesares hemos padecido ya. Pocos jinetes veo. Cierto.
Sed bienvenidos de nuevo a Castilla. ¿Y sus majestades? ¿Dónde están mis padres? Les ha sido imposible cabalgar hasta aquí para recibiros, mi señora. Vuestra madre sufre unas fiebres pertinaces que no le dan tregua. Mi madre ha cabalgado estando encinta. Ha atravesado campos de batalla. Y no ha podido venir a recibir a su hija. Seguidnos. Allá en el valle hay una aldea donde os esperan con comida y bebida para descansar de vuestro viaje. Necesito un cirujano. ¡Felipe! ¿Es este el recibimiento que ofrecen los reyes a sus herederos? Ved a mi marido postrado y doliente en este lugar perdido. Calmaos. Si es necesario, mandaremos llamar al galeno de la corte. Pero la dolencia de vuestro marido no es grave. El largo camino a caballo parece el único motivo. En cuanto se recupere, podréis ir al encuentro de sus majestades. Mis padres deberían estar aquí. Ya os hemos explicado. He escuchado vuestras razones y no me convencen. Si hemos llegado sanos y salvos, ha sido gracias a la intercesión del archiduque. Así es como Castilla agradece sus desvelos, recibiéndonos a ambos en nuestro futuro reino sin los honores que nos corresponden. Mi señora, hay un hombre en esta aldea del que aseguran que cura cualquier dolencia. Pues ¿a qué esperáis para ir en su busca? Tentada estoy de dar media vuelta para volver a Flandes y dejar atrás tanta ingratitud. Temo, por tanto, que la decisión de sus majestades solo traiga un enfrentamiento con su hija. Justo lo que desea el borgoñón. Todavía estamos a tiempo de enderezar las cosas. Esta misma tarde partiréis hacia la corte. ¡Estáis loca! No permitiré que ese bellaco me ponga las manos encima. Todos los del lugar aseguran que este curandero hace milagros con sus hierbas. ¡No seáis necia, Juana! ¿Qué podrá lograr que no hayan conseguido mis cirujanos? Pero es que si ellos no encuentran el remedio, ¿qué haremos, mi señor? Hacedle venir. Os aseguro que si no alivia mis males, haré que le corten las manos. Dice que permanezcáis tumbado y os dejéis hacer. No perdamos tiempo, pues. Doy gracias a Dios por vuestra mejoría, mi señor. Es tanta que pareciera obra del diablo. No mentéis al diablo, eminencia. Solo pensad que pronto tomaremos de nuevo nuestro camino. Celebraré salir de este lugar perdido de la mano de Dios. No partiremos antes de que vea a ese hombre de nuevo. Hacedle pasar. Acercaos. ¿Quién os instruyó en estas artes? Las conozco desde niño. Como veréis, vuestros remedios han hecho su efecto, y eso me complace. En recompensa estoy dispuesto a daros lo que queráis. Prudencia, mi señor, prudencia. Podríais incluso tener un puesto en mi séquito como médico personal. Decid, ¿qué deseáis? Que os marchéis de aquí. Quitad a este bellaco de mi vista. Triste recibimiento nos está haciendo Castilla. Así que nuestra hija nos cree culpables de todos los males de su marido. Temo, majestad, que Felipe haya deformado los acontecimientos para darles otro sentido. Doy fe de que es maestro en ese arte. Y mi hija ama ciegamente a su marido, algo que también juega en nuestra contra. ¿Qué ordenáis entonces, majestad?
Demos al archiduque el recibimiento que se merece. Veo que es de uso en esta corte someter a sus invitados a largas esperas. No es lo acostumbrado, Excelencia. Pronto nos recibirán. No estáis tan segura. Ya vimos la importancia que nos otorgan en Fuenterrabía. Soy su hija, su heredera, y vos mi esposo. Y si tengo que recordárselo, así lo haré. Sus majestades os recibirán ahora. Hija mía, cuánto ansiábamos teneros aquí de nuevo. Bienvenido. Despedí a una niña y ahora recibo a una mujer. El tiempo dirá que nos aguarda. Perdonad que os importune, pero traigo noticias. Hemos sabido que vuestro padre ha casado a vuestra hermana Margarita con el duque de Saboya. ¡Maldición! Porque siempre ha de fastidiarme. Señor, en este caso no ha sido idea de vuestro padre. Una carta de Fernando llegó al emperador en el momento oportuno. Así que mi suegro muestra una de sus caras mientras oculta la otra. Bien. Si ese es el juego, ha encontrado adversario a su medida. ¡Malditos borgoñones! ¡Conteneos! ¡No desprecies su provocación!
ha sido la providencia la que ha conducido los pasos de sus altezas hasta nosotros en este día en que juraremos a doña Juana y don Felipe como vuestros sucesores en el trono de Castilla. Bien sabedes, como plugo a nuestro Señor, llevarse para sí a vuestro amado hijo don Juan, príncipe de Asturias, y tras de él a la serenísima reina y princesa doña Isabel, vuestra hija y primogénita heredera, y también a su hijo legítimo, el ilustrísimo príncipe don Miguel, vuestro nieto y heredero, que había de ser de estos vuestros reinos y señoríos. Dios, y con él nuestros señores, han querido que sea la serenísima archiduquesa infanta doña Juana la heredera de estos reinos, y por ello que sea jurada por nos como princesa de Asturias, junto a su esposo y príncipe consorte, don Felipe. Ocupad vuestro lugar a mi lado, pues sois mi esposo y nuestro príncipe. El séquito del archiduque se comporta como un ejército invasor. Majestad, en el reino de Francia, que vos consideráis enemigo, se dio mejor trato al príncipe Felipe y a los suyos que en las Españas sobre las que un día reinará. En verdad os desagrada la acogida que os dispensamos. En nada comparable a la que recibieron en Flandes, quienes acompañaron a Juana y no volvieron para contarlo. Mucho ha costado traer a los príncipes a Castilla. Y ahora que aquí están, aquí han de quedarse. Este ha de ser nuestro principal afán. Bien os sientan los aires de Castilla. Mejor os sienta vos ser princesa. ¿En algo me he hecho distinta? Vais cumpliendo vuestro destino, siendo tanto lo que de vos se espera. ¿Cómo no va a crecer cada día el amor que siento por mi esposa? ¿Cómo no voy a estar orgulloso de ser vuestro príncipe consorte? La corona de Castilla es poco, a cambio de la dicha que me procuráis. Quedaos con Castilla, mientras sobre el corazón de su reina solo gobierne yo. Tenemos un deber hacia Castilla. Hacer de Juana la mejor reina posible. ¿Pensáis conseguirlo reteniéndola aquí? No dudo de vuestras habilidades, mas sí de nuestra hija.
hubiera puesto la mano en el fuego por ella antes de que partiera hacia Flandes. Estos años no han podido alejarla tanto de lo que era. Por lo que cuenta Fuensalida, a su esposo le han bastado para dominar su voluntad. Sin embargo, solo veo armonía allá donde dijo que reinaba la desavenencia. Quizá también erró sobre el carácter de nuestra hija. Quizá. Y si no, que Dios nos ampare. Hablaré con ella. Veré si está llamada a continuar nuestra obra. Y si se ha desviado de su camino, sabremos enmendarlo. Vos tratad a Felipe. ¿Qué deseáis saber sobre él? Puedo anticiparos las respuestas. Pensáis que está hechizado por el francés. Mas si Francia pudo, Castilla y Aragón habrán de ganar su lealtad. Y que Dios nos ayude. Pues hasta aquí hemos traído el fruto de nuestros desvelos. Y con lo que contamos tendremos que asegurar el porvenir. ¿Qué es eso que tanto me urge saber? La reina desea que permanezcáis en Castilla. Y a ello va a encaminar todos sus desvelos. Vuestros deseos al respecto no se considerarán. Buena noticia es que a uno le quiera tanto su suegra. Demuestra que en Castilla lo tenemos todo ganado. ¿Estáis seguro de ello? Nuestros esfuerzos han de centrarse en Francia. Es mi deseo retomar el compromiso entre mi hijo Carlos y la hija del rey Luis. Su destino es ser el nuevo Carlomagno y el mío hacer que se cumpla. Para que ello ocurra no debéis confiaros. Permitidme un consejo. Apreciad el favor que os muestran los reyes de Castilla, o se volverá contra vos. ¿Favor, decís? Saben que el futuro del reino pasa por vos y vuestra esposa. Todo aquello por lo que tanto han batallado. ¿Qué sugerís? Mostraos proclive a complacerlos y os allanarán el camino. Mas si os ven como enemigo, serán implacables. Estas son las fronteras que sobre Nápoles firmamos en Granada. Aquí fueron vulneradas por las huestes del rey Luis, cuando vos y mi hija erais sus huéspedes. ¿Qué os trae? Noticias de Nápoles, Majestad. Continuaremos en otra ocasión. Entendí que queríais ponerme al tanto de los asuntos del reino. Poco a poco, querido yerno, poco a poco. ¿Acaso desconfiáis? Salid. Os lo ruego. Tanto añorar teneros a mi lado y solo os hablo de lo que le conviene al gobierno del reino. Tal es lo que se reclama de una soberana. Si mucho se exige a una reina, más aún a una princesa heredera. ¿Cómo puede ser tal cosa si una gobierna y la otra no? Porque como princesa aún habéis de ganaros la confianza de aquellos que os han de servir. Mucho habré de porfiar para conseguirlo. Vuestro recuerdo hará palidecer mi reinado. Siempre será así. La labor que yo comencé no se cumple con una vida sola. Continuad mi obra y haced que vuestro reinado y el mío sean uno y la misma cosa. Mi esposo y yo así lo haremos. Mucho me place veros tan unidos y felices. Hechos me contaron que me causaron inquietud. Siempre hay cosas que acomodar para encontrar el camino que han de compartir dos desconocidos. ¿No he de preocuparme entonces? Escogiéndolo a él, elegisteis lo mejor para mí. Y para vuestro reino, pues si yo mucho le amo, más lo harán vuestros vasallos. Habéis dado sosiego a mi corazón. Y vuestras palabras me animan a haceros partícipe de mi mayor deseo. Traed a vuestros hijos a Castilla. Vuestro deseo es el mío, pero fue mi esposo quien estimó que aún eran muy niños para tal viaje. Hablad con él, ya que en todo se escucha. Es hombre propenso a mantener sus decisiones. Y vos que vais a gobernar, debéis ser mujer capaz de hacer valer vuestro buen juicio. Ya encontraréis el modo de que él vea vuestros deseos como propios. Hablaré con el príncipe.
Ya veremos qué decide. Las Cortes de Aragón van a reunirse para la Jura de los Príncipes. Es la ocasión para solicitar lo que necesitáis. Convencerlos de que juren a Juana y obtener fondos para la guerra. No es poca tarea. Decid, ¿cómo he de atraerme el favor de los flamencos? ¿Os referís a limar las asperezas que han surgido con los acompañantes de los príncipes? Eso y mucho más. Necesitamos ganarnos sus voluntades. La del archiduque en particular. De uno solo habéis de ganar el favor, y la pondrá a vuestros pies. Busleiden. Mucho tendría que dar para conseguir tal cosa y no estoy dispuesta a tanto. Majestad, no dudéis en pagar ese precio. Desde bien joven, el arzobispo inspira sus decisiones. Tanta es su influencia. Busleiden dicta el pensamiento de don Felipe cuando no decide por él. Y suele hacerlo con buen tino. Aprecio vuestro consejo, don Juan Manuel. No me equivoqué acudiendo a vos. Algo más he de pediros. No os apartéis del lado de Felipe. Estad atento a todo cuanto hace y velad por los intereses de Castilla. ¿Algo os preocupa, padre? El silencio de su majestad se debe a que de compartir aquí sus inquietudes me haría partícipe de ellas. Y eso es algo que no desea. ¿Cómo podéis decir tal cosa? El príncipe de Asturias tiene razón. ¿Y no es extraño mantener en la ignorancia a quien acabáis de nombrar vuestro heredero? Lo es. Aclaradnos qué está pasando aquí. El rey Luis nos derrota en Nápoles y no sabemos cómo hacerle frente. ¿Qué haríais vos en mi lugar? Lo hablaríais con quien es amigo de vuestro enemigo. Si yo reinara en Castilla, y siendo las cosas tal y como vos contáis, ocuparía mis pensamientos en cómo pactar la paz con el rey de Francia. Por nuestro bien, Dios ha querido que aún quede mucho para que seáis rey. Extraña manera tenéis de ganaros al príncipe. No lo haré a costa de poner en peligro a los míos. Yo le he visto hablar con cordura. De hecho, no pienso distinto de él. ¿Pretendéis que pacte con Francia, que ha iniciado una guerra por no respetar lo pactado? Quizá habéis llegado el momento de que el archiduque dirija nuestros asuntos. Juana y él nos sucederán en el trono. Es hora de que, como yo, asumáis ese hecho y hagáis por atenuar sus consecuencias. Aún habrá que ver si se cumple lo que decís. Conviene, de momento, que todos vean que nuestro príncipe se pone al servicio de sus majestades. Entrad. Hablábamos de Nápoles. De eso mismo quería hablaros. Pues mucho me duele lo que allí sucede. No negaré mi amistad con el rey Luis de Francia. Lo haríais en vano. Pero sobre ella prevalece mi condición de príncipe heredero. No lo dudéis. Os debo una disculpa. Y ahora os la doy. No vengo a vos buscando tal cosa. ¿Qué deseáis, pues? Si las circunstancias os mueven finalmente a buscar la paz con Francia, sé quién podría ser vuestro mejor embajador. Yo mismo. Con la lealtad que os debo y mi buena relación con el rey Luis, conseguiría condiciones que ningún otro podría lograr. Mucho agradezco vuestra generosa oferta y haría buen uso de ella si el reino la necesitase. Pero las tropas aragonesas pronto desembarcarán en las costas de Salerno.
No dudéis que ello cambiará el curso de esta guerra. Me alegro. Pues mejor paz trae una victoria que un pacto al que se acude obligado. Pensaba que aprovecharíais esta jornada tan agradable para salir a cazar. Tenéis razón. Ya habrá tiempo de escribir cuando regresemos al norte. Eso tendrá que esperar. Pronto habrá cosas que mi estado no me permitirá hacer. ¿Otro hijo? Dios bendice esta familia. Esposo mío, hagamos que nuestra felicidad sea completa. Haced que traigan a nuestros hijos, que se reúnan con nosotros en Castilla. Es idea de la reina. Vuestro deseo es el mío, pero no puedo darle cumplimiento. En Castilla solo me rodea el agravio y el desdén. No. Confundís como malquerencia el carácter recio de los míos. Todos me humillan recordándome mi papel secundario como consorte. Y vuestro padre... Vos misma habéis visto cómo me relega de los asuntos de gobierno. Yo haré que todo eso cambie. Sé que lo haréis. Cuando podáis. Y no penéis por vuestros hijos. Nada más ser jurados en Aragón, partiremos hacia Flandes. Hay que hacer llegar esta carta al rey de Francia. Urgentemente. Debemos evitar la menor oposición en las cortes a nuestros planes. Madre, ¿cómo os encontráis? Voy a hablar con Cabrera de los cambios en nuestro viaje. No os preocupéis por lo que no lo merece. Es solo algo de debilidad. Y los años que pasan sin que podamos evitarlo. Debo quedar tranquila. ¿Habéis hablado con vuestro esposo sobre vuestros hijos? Podremos recibirlos en Castilla. Madre, tenéis que saber que Dios me ha bendecido con otro embarazo. Vuestro primer hijo engendrado en Castilla. Ello nos obliga a regresar a Flandes en cuanto seamos jurados en Aragón. Si nos demoramos, como sería nuestro deseo, el embarazo avanzaría y nos impediría emprender el viaje. Tendríamos que esperar al parto y quizá la crianza. ¿Y qué problema veis? Tened a vuestro hijo en Castilla y dejad que cuidemos de todos nosotros. El príncipe no puede desatender durante tanto tiempo sus asuntos en Flandes. Quedaos vos entonces. Mi esposo no lo permitiría. Ningún buen esposo lo haría. Vuestra noticia me ha hecho muy feliz. Aceptad, pues, el obispado de Coria. Me honráis tanto como me sorprendéis, Majestad. Desde Flandes, mi hija pidió un beneficio para vos. Solicitud que pensábamos satisfacer hace tiempo. Más en todas las cortes que conozco, cuando se recibe una recompensa, siempre se espera un servicio a cambio. En este caso, es la propia recompensa la que exige el servicio. Tanto la reforma de la diócesis como sus rentas precisan que permanezcáis durante un tiempo en Castilla. Desconozco si vuestros deberes en Flandes os permitirían retrasar vuestro regreso. Como sabéis, he de estar cerca de Su Alteza el Príncipe Felipe. ¿No puede solucionar sus asuntos sin vos? A todos convendría que Sus Altezas retrasasen su partida. ¿Lo veis posible? El obispado de Coria, decís. Así lo he solicitado al Santo Padre. Podéis contar con ello. Pero permitid que os dé un último consejo, ya que mis nuevas obligaciones me impedirán acompañaros a Aragón. No apuréis vuestro regreso a Flandes.
Dejad que vuestro hijo nazca en las Españas. Eso os granjeará el favor de muchos, incluido el de los reyes. Pese a no ser de mi gusto, encuentro sentido en vuestras palabras. Pero nada os prometo por ahora. Estoy seguro de que vuestro buen juicio terminará el trabajo que nosotros hemos comenzado. Al final, recurrir a la generosidad de la reina acabará pesándome. ¿Pensáis que me satisface el nombramiento? Ruego para que llegue el día en el que la política se ponga al servicio de la religión. Mas yo no he de vivir para verlo. Y hoy todo ha de ponerse al servicio de la política. La Iglesia la primera. Solo una cosa importa, eminencia reverendísima: que Juana permanezca en el reino. ¿Y pensáis conseguirlo repartiendo prebendas, Majestad? Majestad. Oídme bien. Vienen tiempos difíciles. El rey Fernando, nuestro señor, pide vuestra comprensión. Estas cortes recibirán satisfacción y cumplida explicación por su ausencia obligada. Habéis jurado a sus altezas como herederos de la corona de Aragón. Ahora, bajo la tutela del príncipe de Gerona, don Felipe, el rey encomienda que deis curso al resto de los asuntos que nos han reunido aquí. Si el rey ha abandonado de esta manera las cortes, la gravedad de la reina es manifiesta. Quizá esté de Dios que nuestro destino haya de cumplirse antes de lo esperado. Puede que así sea, Alteza. Debéis estar preparado. ¿Teméis algo? Que si la reina muere, el rey de Aragón se convierta en vuestro más fiero enemigo. Es de suponer que no acepte de buen grado la sucesión. De todo sería capaz con tal de no verme proclamado en Castilla. Teme que vuestra influencia sobre la princesa ponga el gobierno del reino en vuestras manos. Y no será de otra forma. Pero pensad que el rey no aguardará el desenlace para actuar. Quizás estéis en lo cierto. Debéis partir a Castilla cuanto antes. Pues es allí donde otros están decidiendo vuestro porvenir. Daré las órdenes para que todo esté presto para nuestra marcha. No. Vos debéis permanecer en Aragón y hacer que las cortes cumplan su cometido. ¿Acaso la salud de mi madre os importa más que a mí? Sois la heredera de la corona. Y es la salud de esta la que debéis atender. Por encima de todo. Vuestra madre no lo dudaría. Voy con vos. Nada de lo que digáis va a hacerme cambiar de idea. Vivimos un momento crucial. Cada uno ha de ocupar su lugar. Me hacéis daño. No he de conocer en la reina la flaqueza que tanto detesté en la mujer. Dios ha querido llevarme cuando todo está en peligro. Reposad. Debéis guardar vuestras fuerzas. Si es benévolo, aún me dará tiempo para encaminar el porvenir del reino. Callad, por Dios. Nada va a pasar. Hubo un tiempo que hubiese ido a la muerte tranquila y bien cumplida con mi reino y mi familia. Si la reina muere, pensad a qué habremos de enfrentarnos. De nuevo, dos reinos dándose la espalda. Y la corona de Castilla en las sienes de un traidor. Los franceses han reforzado la costa de Salerno, esperando el desembarco que anunciasteis a Felipe y que nunca se producirá. Lo sabía. Perro ruin. Le faltó tiempo para contárselo al francés. Si Dios se lleva a la reina, el
traidor se hará con Castilla y la volverá contra mí. No voy a permitirlo, aunque tenga que acabar con él con mis propias manos. Urge acorralar al traidor. Y ya no es tiempo de jugar la partida a medias. Mi señora, nos están esperando. Alcañiz, ciudad de la Concordia, tiene a bien aprobar nuevas isas para el mantenimiento del ejército del rey, bajo garantía de vuestra palabra de levantar dicho impuesto cuando el fin al que se destina haya sido satisfecho. Ve vuestra Alteza verdad en ello y permite que el documento se prepare para esperar la sanción del rey nuestro señor. Alteza. Alteza, no podéis abandonar así las cortes. ¿Soy vuestra princesa o vuestra prisionera? ¿Cuánto tiempo he de perder en asuntos que no merecen mi atención? No podéis insultar así a las cortes de Aragón. ¡Ensillad mi caballo! Os juro que aunque sea a pie llegaré a Castilla. Podéis estar tranquilo. Dios ha escuchado mis ruegos. Ya que nuestro Señor os escucha, dirigíos a él con redoblado ahínco. Me han informado de que el obispo de Coria está gravemente enfermo. Debéis vivir. ¿Qué voy a hacer sin vos? Os eduqué para ser un buen gobernante. Escuchadme, pues. Solo mandaré sobre esta tierra si permanecéis tiempo en ella. Amad este reino, pues Dios ha querido que sea vuestro. ¿Qué voy a hacer sin él? Su consejo siempre me ha guiado. Lo primero es reclamar a vuestra esposa. La princesa es la mayor protección con la que contáis en el reino. Le ha importado a Juana dejar las cortes para venir tras su esposo. Y cuando se lo he hecho ver, me ha dicho que solo seguía mi ejemplo. Dios le dio entendimiento, pero no sentido común. Aragón nunca perdonará su desplante. ¿Teméis que aderecemos vuestro plato con ponzoña? Los días antes de emprender un viaje siempre pierdo el apetito. ¿Partís? ¿A dónde? Retornamos a Flandes, ya que cumplimos todos los asuntos que a estas tierras nos trajeron. ¿Queréis que nuestra hija viaje en el estado en que se halla? Quizá pretendéis que mi nieto nazca en Francia. Majestad, vinimos a vuestros reinos para que nos hicierais herederos. Habréis de hacernos prisioneros para quedarnos en ellos. No me pidáis lo imposible. Sabéis que mi lugar está al lado de mi esposo. Y el de ambos en los dominios que vais a heredar. Hacedselo ver al príncipe. ¿Cómo? Mi propio padre le trata como a un enemigo. Vuestro padre solo... ¿Acaso es razonable mantener a un príncipe heredero ajeno a cualquier asunto del reino que ha de heredar? Deberíais dar gracias a Dios.
Solo la cordura de mi esposo y su amor a mí consiguen que Felipe aún nos tenga respeto. ¿Ha de escuchar una madre a su hija hablar así? Mostradme que es falso cuanto digo. Os juro que nada me haría más feliz que estar errada en todo ello. Debéis enviar a Felipe a negociar con el rey Luis. Escuchadme. Si hemos de verle en Francia, mejor será que vaya en nuestro nombre. 1000 veces nos convendrá que así sea ante el rey Luis. Desengañaos. Nunca podremos confiar en él. Lo sé. Pero Juana quedará en Castilla. Pretendéis separarlos. ¿Creéis que Felipe consentirá? No se opondrá. Si se lo pedimos, querrá satisfacernos por delegar en él y seguir su consejo. Separados, su influencia en Juana se irá debilitando día a día, mientras la nuestra se gana su voluntad. Quizá podamos hacer de Juana la reina que todos deseamos. Merece la pena intentarlo. Dios os oiga, pues no es poco lo que nos jugamos en todo ello. Haced entrega al príncipe de Gerona de las cartas de representación. Negociaré con los franceses como si fuese vos. Sois el heredero de Aragón. Vuestro interés y el nuestro es el mismo. ¿Despedís a vuestro esposo vistiendo ropas tan funestas? Alivia de entonces el luto que llena mi corazón. Llevadme con vos. Debéis quedar en Castilla y alumbrar aquí a nuestro hijo. Os lo suplico. Si me amáis, no partáis sin mí. Levantaos. Vamos. Os lo estoy suplicando. ¿No veis que muero sin vos? He de partir. Sé que os dejo con quien mejor puede cuidar de vos y de mi hijo. ¡Dejadme, dicho! ¡Que nadie se me acerque! ¡Sola! ¡Quiero estar sola! ¡Quiero estar muerta! Alteza. Asado. Vuestro favorito. No tengo ganas. Vos quizá no, pero la criatura que lleváis en vuestro vientre sin duda la tiene. Habéis perdido mucho peso. La comida castellana es tosca. Mi paladar ya está hecho a Flandes. Solo queremos lo mejor para vos y para vuestro hijo. ¿Con sinceridad lo decís? Por supuesto. ¿Haríais cualquier cosa por mi bienestar? Id a Francia. Seguid los pasos de Felipe y mandadme cartas a diario contándome qué dice y qué hace. Pero mi señora... Si satisfacéis ese deseo, comeré. Y saldré del lecho como quieren los galenos y os daré joyas, sí. Porque tengo joyas magníficas, como nunca visteis. Mi señora... Temo no poder complaceros. ¿Cómo voy a dejaros e ir a Francia y ser la sombra de vuestro esposo? En cuanto tengáis a vuestro hijo, podréis reuniros con el príncipe. Tan solo debéis esperar. Si no me obedecéis, abriré mis entrañas con un cuchillo y os acusaré a vos. No tardaréis en ser colgada.
Felipe ha viajado a Francia creyendo que cuenta con poderes para firmar un acuerdo de paz. Y no es así. Solo tiene potestad para negociar, pero lo ignora. Actuará con soberbia creyéndose rey. Así demostrará a qué intereses es fiel. No es menos arriesgada la maniobra si el fin es conseguir la paz. O puede que os sorprenda y consiga un acuerdo ventajoso para los nuestros. Y si no lo hace, lo que firme nada valdrá. Tan solo como nueva muestra de su deslealtad. Mientras negocian en Francia, nos regalan tiempo para juntar caudales y tropas y organizar la contraofensiva. Mucho tenía que pensar sobre cómo actuar en las negociaciones con el rey Luis. ¿Y qué habéis decidido? Que no pasaré por el trance sin obtener beneficio. Y con tal fin, he de situarme al margen de ambos contendientes. Y seré vasallo de Francia, ni fiel en exceso a Aragón. Mas representáis a Fernando. ¿Pensáis desaprovechar la confianza que su majestad ha depositado en vos? Al contrario, pienso aprovecharla a mi favor tanto como pueda. Alteza, con esta misión tenéis una gran oportunidad para ganaros al rey. Conseguid un buen acuerdo y os colmará de dádivas y privilegios. Ya me ha hecho su heredero. Nada mejor puedo obtener de él. Ofended a Fernando y jamás os lo perdonará. Para su desgracia, no podrá impedir que Juana reine pronto en Castilla, ni que yo gobierne. La corona ya es cosa hecha. Y si ya la tengo a mi alcance, ¿por qué no aprovechar el encuentro con el rey Luis para obtener mayor grandeza? No ha habido encuentro con Felipe de Habsburgo que empezara con un buen vino y terminase sin éxito. Se os ve confiado. ¿Qué más podría pedir? Para negociar la paz, los aragoneses me envían a mi más fiel aliado. No es Fernando hombre propenso a tales concesiones. Dudo de sus intenciones al delegar en Felipe. ¿Pensáis que es una maniobra para distraernos? O quizá suegro y yerno hayan trabado mutua confianza en este tiempo que han pasado juntos. Ante mí Felipe cederá, como acostumbra. Descartáis con excesiva premura que ahora le interese más defender a Castilla y Aragón. ¿No debería? Nunca un duque de Borgoña ha sido coronado. Y Felipe tiene el trono más cerca que nunca. La salud de Isabel ya ha dado muestras de agotamiento. Y a Juana podrá dominarla a su gusto. Si se ve rey de las Españas, como tal, actuará. Ya veremos. Dijo que se rasgaría el vientre si no la obedecía y que me acusaría a mí de haberlo hecho. ¿Creéis a Juana capaz de hacer tal cosa? ¿Qué ocultáis? ¡Decid! No es el primer incidente de este género. Varias criadas han sufrido sus enfados poco comunes. ¿Y por qué no he sido informada? No queríamos preocuparos, apenas os sobreponéis de una enfermedad. No volváis a protegerme de la verdad. Juana es la heredera. Sus miserias son cuestión de Estado y como reina he de conocerlas. Todos saben de mi romance con Francia. Pero ahora mi matrimonio, Alteza, es con los españoles. Y he de defender sus intereses con celo. Magnífico vino, como siempre. Lamento lo que hice. He seguido el consejo de los físicos de dejar el lecho y dar paseos por palacio para calmar mi ánimo. Prometed que no os volveréis a comportar de tal modo. ¿De dónde nace esa rabia? De mi soledad. Cuanto más lejos Felipe, mayor mi desvelo. Sé que teméis lo que él pueda hacer en vuestra ausencia. Mas puede que no ocurra lo que vos imagináis y tanto os angustia. ¿Y si ocurriese? Raro es el esposo que no cae en tal pecado.
Os aconsejo que os hagáis a ello, como yo con vuestro padre. Sus tropiezos no han impedido un matrimonio dichoso. Disfrutad de lo que Felipe os concede y llevad con resignación sus faltas. Sus traiciones me desgarran, pero no es eso lo que menoscaba mi juicio. ¿Y qué es entonces? Su ausencia. Cuando no está a mi lado, pierdo el color. Mis manos tiemblan. Soy nada. Ahora sé que mi vida no era tal hasta que le conocí. Si le perdiera, más me consolaría la muerte que soportar su falta. Entiendo lo que sentís. Mas debéis llevar con más serenidad vuestras separaciones. Le amáis, eso es todo. No. Lo que otros llaman amor es una sombra comparado con lo que yo siento. Nunca he sido muy devota madre y ahora entiendo el porqué. Mi alma esperaba a Felipe. Es Dios para mí. Blasfemáis. Él da sentido a mis días, me guía y me llena. A Él me entrego y someto como vos a Dios. En ello encuentro mi felicidad. Mas solo desdicha cuando se me priva de aquel al que adoro. Ya no me conformo con un acuerdo favorable. Aprovechemos para desligar a Felipe de sus católicas majestades. Entre ambos rodean nuestro reino. Su alianza es una amenaza para Francia. He hablado con los físicos. Dicen que el ánimo inquieto y la melancolía son propios de embarazadas. En cuanto dé a luz, Juana volverá en sí. Solo piensa en reunirse con Felipe. Cosa imposible. La culpa no es sino nuestra. ¿De qué habláis? Nosotros la casamos con Felipe. Nosotros la condenamos a ese amor enfermizo que la domina. Solo es amor. Es un encantamiento. Felipe ha poseído su espíritu. Desde que se han separado, Juan ha perdido el juicio. Que Dios me perdone. Pero he llegado a desear que él falte. Que lo lleve a su lado y libere por fin a mi hija. Confíad en los físicos. Su ofuscación pasará pronto. ¿Y si no es así? ¿Y si la estamos perdiendo como yo perdí a mi madre? La corona de Nápoles no ha de ser ni para mí ni para Fernando, sino para nuestros hijos. Retomemos nuestro deseo de casar a vuestro heredero Carlos con mi hija Claudia y que ellos gocen del reino de Nápoles cuando sean mayores de edad. ¿Y hasta ese día? Francia administrará la zona norte y vos mismo el sur. Fernando nunca lo aceptará. Es una rendición insultante. Y dejad que haga lo posible por evitar semejante humillación. Cierto. Mi suegro puede sentirse humillado. Lleva años intentando hacerse con Nápoles en el campo de batalla. Y yo me he hecho con él en una tarde, sentándome a una mesa. Voy a administrar un reino a tiempo que aseguro el trono francés para mi hijo. Bien habré de soportar las filípicas de su majestad.
Confío en que este acuerdo no os traiga disputas con vuestro suegro. Soy su heredero. Suyo es el pasado. Mías las decisiones sobre el futuro. ¿Partís ya hacia Flandes? ¿Hace cuánto no estáis en vuestro hogar? 2 años. Y no podría hallar mejor manera para volver. Os recibirán como a un héroe. Felipe y él no tardarán en enfrentarse a causa de este acuerdo. Es justo lo que nos conviene. Quizás se plantee apartarlo de la sucesión. ¿Qué otras opciones tiene? Felipe y Juana son los príncipes herederos jurados en cortes, quiera o no el aragonés. Y cuando Felipe gobierne, el rey de las Españas será vasallo de Francia. ¡Sol! Es un varón sano y hermoso. Siento anunciaros que en Francia he sido testigo de un insulto intolerable. Leed lo acordado por el príncipe. Con el debido respeto, ¿en qué momento se os ocurrió depositar en Felipe tal responsabilidad? Antes firmaría mi sentencia de muerte. Este documento nada vale sin la aprobación de Su Majestad. ¿Era necesaria vuestra firma? Ni el rey Luis ni el príncipe lo creen así. Solo concedía a Felipe poderes para negociar. Quería dejar en evidencia su deslealtad. De haber sabido que era una treta, incluso habría disfrutado. Disfrutad al menos de las buenas noticias. Acabamos de derrotar al francés en Seminara. ¿No recibirá castigo alguno por su deslealtad? Por supuesto que sí. El más doloroso para sus ambiciones. Vamos a alejarle del gobierno de Castilla cuanto podamos. Y eso significa alejarle de Juana. Mi hija es la princesa de Asturias. Y aquí se ha de quedar. Le enviasteis para probar su lealtad. Y lo único que ha probado ha sido su vileza. Ha firmado a favor de Francia y de sí mismo. Solo podemos contar con Juana. Ha de quedarse aquí hasta que se convenza de que ella, y solo ella, ha sido llamada a reinar en Castilla y Aragón. Mas Felipe no tardará en reclamar. Que reclame cuanto quiera, no será complacido. Juana permanecerá en Castilla hasta que sea capaz de asumir el gobierno de los reinos. En su estado llevará un tiempo. Ya ha dado a luz. Ahora podrá serenarse y aceptar sus deberes. ¿También pensáis ponerla a prueba? Isabel. Urge saber si nuestra hija es vuestra digna sucesora. ¿Cómo es posible que siga habiendo carestía de trigo en Valencia? ¿Acaso no ordené abastecerles? El cereal parece perderse por el camino. Y el alza de precios es imparable. Alguno habrá que se quede con los cargamentos para enriquecerse. Eso se sospecha. Pero la población pasa hambre. Pide más envíos de inmediato.
¿Qué haríais vos, Juana? ¿Investigaríais a los mediadores o mandaríais más cereal? Ya he tenido a mi hijo. ¿Cuándo podré irme a Flandes? Esa es vuestra respuesta. El consejo queda pospuesto. Marchad. Es que en nada os importan vuestros reinos. ¡Son vuestros aún! ¡Mi sitio está en Flandes! Asumid de una vez los deberes que algún día recaerán solo en vos. Para eso estáis aquí. No dejaréis Castilla hasta que entendáis que sois la única heredera, pues vuestro esposo es un traidor y jamás gobernará. ¿Cómo osáis insultarle? ¿Queréis pruebas? Las tendréis, pero no regresaréis a Flandes. Inventáis infamia solo para retenerme. Os retengo, sí. ¿Acaso habéis olvidado cuánto os hemos enseñado? Debéis ser fiel a vuestros reinos. Solo soy fiel a mi esposo. ¡Comportaos como la princesa que sois, no como una novicia enamorada! ¿Qué sabréis vos del amor? Vos, que habéis yacido con tantas. El traidor sois vos. Fuese por vos, ahora estaría en Flandes. Tuvisteis que contar el favor que os pedí. ¡Soltadme! Ahora quieren retenerme. No me dejan marchar por vuestra culpa. ¡Soltadme! ¡Soltadla! ¡Miserable! Querer desgraciar a la pobre Beatriz. Nadie más habrá de temerme. Parto hacia Flandes. ¡No lo haréis! ¡No permitiré que mi nieta... Mi hijo se quede en Castilla. En nada le estimo. Tenerlo solo me ha separado de Felipe. Con el mismo desdén abandonáis a vuestro hijo y a vuestros reinos. No parecéis hija nuestra. Me retenéis con la esperanza de que nazca en mí el deseo de gobernar y eso no ocurrirá. Tanto despreciáis vuestro rango. Lo desprecio porque en nada lo necesito. ¡Solo a Felipe! ¡Abrid los ojos! ¡Vuestro amor es enfermizo! ¿Lecciones de amor me va a dar una cornuda? Una lerda que ha mirado hacia otro lado mientras su marido yacía con otras. Una ramera que retiene a su hija en contra de su voluntad. Maldita seáis, madre, y maldita sea la desgracia que me causáis. Ojalá ardáis en el infierno por ello. ¿Por qué Aragón ataca en Nápoles habiéndose firmado un acuerdo de paz? ¿Acaso habéis visto la firma de mi rey estampada en el acuerdo? Lo firmó el príncipe heredero, su enviado. ¿Os mostró el archiduque un poder firmado por el rey de Aragón que le facultara para cerrar el trato? Temo que don Felipe solo tenía capacidad para negociar. Si el acuerdo no era del gusto de mi señor, bien podía ser ignorado. ¿Queréis decir que pactamos en vano? Conociendo a vuestro vasallo, el duque de Borgoña, mi señor tomó ciertas precauciones. No la dejéis partir. Aún no. No la dejéis partir. En mi reino se esperaban beneficios de la negociación con Francia. Y ahora se me desprecia por haberme vuelto con las manos vacías. Alteza.
Coraje mostráis presentándoos ante mí, tras haberme ocultado que mi negociación era un artificio. Como entenderéis, me debo más a mi señor que a vos. De él os traigo un mensaje. ¿De disculpa? De encendida molestia. Considera vuestra actitud altamente desleal. Habéis perdido su confianza. Y no solo la suya. Vengo de la corte francesa. El rey Luis está muy decepcionado con vos. Piensa que le habéis burlado. ¡He sido yo el engañado por vuestro rey! Si el acuerdo hubiese sido bueno para Aragón, mi señor lo habría aceptado. Y la soledad en la que ahora estáis no sería tal. No os consiento que me habléis en ese tono. Soy el príncipe de Asturias. Si no tenéis nada más que añadir. Lo cierto es que sí. Os informo de que vuestra esposa ha dado a luz a un hermoso niño y que gozará de su crianza en Castilla por largo tiempo. Partiré al Rosellón, pues es mi obligación como rey. Pero Isabel y Juana han de vivir separadas mientras tanto. Solo quedaré tranquilo de ese modo. Teniendo a Juana a su lado, será difícil que mi esposa se recupere. Podríamos llevarnos a Juana lejos de aquí por un tiempo, para que pueda serenarse y calmar su ánimo. Una especie de retiro. Quizás así podamos recuperar a la princesa para la labor que le ha reservado la providencia. El castillo de la Mota en Medina podría servir. De acuerdo. Mas una vez allí, vigiladla en todo momento. Y por mucho que insista, negaos a dejarla partir hasta que yo regrese de la campaña. He de ver si está a cabal y en condiciones de marchar. Así se hará, pero ¿cómo aceptará Juana este retiro? ¿No crecerá por ello su ira? Temo que solo hay una manera de convencerla. Hija mía, he de partir hacia el Rosellón. Os deseo la mayor ventura, padre. Que Dios os guarde en la batalla. Vos también partiréis. Mañana mismo. A Flandes. Haréis un primer alto en Medina del Campo. Perdonad mis ofensas, padre. Me comporté como la peor de las hijas. Necesitamos que seáis la mejor, Juana. Lo haréis. Seréis capaz de dar lo que de vos queremos. Sin duda, padre. Sin duda. Chacón me ha hecho saber que vos y él cuidaréis de Juana en Medina. Confiamos en que sea un alivio para vos. Y que por un tiempo solo os dediquéis a descansar. No es posible. Juana solo es uno de nuestros problemas. La guerra con Francia no cesa. Sed pacientes con Juana. Cuidad de ella con cariño. Guiadla. Exigid que cumpla con sus deberes. Mas no desesperéis. Con la ayuda de Dios recuperará la serenidad. Majestad, mal hombre de iglesia sería si no creyese que un alma perdida puede volver al buen camino. Dadme cuenta de todo lo que allí acontezca. Nada os guardéis por temor a disgustarme, os lo ordeno. Cuidaos mucho. Castilla os necesita ahora más que nunca. ¿Sois el sargento de la guardia? Así es, mi señor. Habréis de dar cuenta de cualquier proceder extraño de la princesa. Haced que los vuestros cumplan la orden. Hermoso castillo. Pero nada me apetece más
que dar un paseo por esos campos que acabamos de atravesar. ¿Os unís a mí, Alteza? Con gusto. Alivia salir de la corte de cuando en cuando. Reposa el alma de tanto contratiempo. Así es. De niña disfrutaba mucho al aire libre. Me enfadaba tanto al tener que volver a palacio. Vuestro famoso carácter. Dios no me quiso reposada, eminencia reverendísima. Desearía serlo, pues los mansos viven en paz. ¿Pensáis que la paz de espíritu es una condición natural? No. Doy fe de que no es así. Quienes soportan mis arrebatos sufren menos que yo misma al padecerlos. Os creo, mas con voluntad podréis hacer de vuestro ánimo un amigo que no os traicione. En Flandes encontraré el sosiego sin esfuerzo alguno. Allí nunca sentís rabia. A veces. El alma encendida no encuentra sosiego en lugar alguno. Aprended a serenarla y seréis dichosa no importa dónde ni cuándo. Tal felicidad es posible. Incluso para alguien como yo. No tengo duda. Quiero creeros. Me ha sorprendido la serenidad de la princesa. No he visto en ella rastro de ofuscación, sino voluntad de corregirse. Ve cercano el regreso a Flandes. Quizás ese sea su único bálsamo. O puede que alejarla de la corte haya apaciguado su espíritu. Triste es que no puedan convivir madre e hija. ¿Cuántas veces no se da tal desgracia? Tantos amores devienen en odio. ¿Creéis entonces que aún hay esperanza de que recupere su ser? Tanto como para reinar un día. Rezo por ello. ¿Con qué derecho retienen a mi esposa y a mi hijo? Me humillan en Francia como hombre de Estado y ahora como esposo. Desean alejarla de vos, es obvio. Como futuro rey consorte nos conviene. Exigid la vuelta de Juana, estáis en vuestro derecho. Nada obtendría, o solo tras mucho batallar. He de aprovechar el único poder que aún conservo. El único infalible. El que tengo sobre Juana. Para mi esposa será la misiva. Y no una cualquiera. Las infantas, doña Leonor y doña Isabel, mis hermanas, a Dios gracias están con salud y besan más de 1000 veces las muy reales manos de vuestra Alteza. No me detengo más, madre, y os suplico cuanto humildemente puedo que vengáis, porque el príncipe, mi señor, se halla muy solo sin vos. Perdone vuestra Alteza la descortesía de no escribir de mi mano. Vuestro humilde y obediente hijo y servidor, Carlos. Mi señora, un mensaje para vos. ¿Quién lo envía? Ha llegado desde Flandes. Salgamos hacia Laredo sin demora. He de continuar camino hacia Flandes. ¿A qué se debe esa urgencia? Mi hijo se desvive por mi vuelta. Me ha escrito desesperado. Mi señora, vuestro hijo Carlos aún no ha cumplido 4 años. Dudo que él haya escrito tales lamentos. ¿Qué insinuáis?
que sobra de vuestro esposo. Si es Felipe quien me reclama, con más razón he de partir. Eso ahora no es posible. La mar está innavegable. Esperamos noticias de Laredo. Cuando el tiempo sea propicio para zarpar, lo sabremos. En este momento las tormentas en la costa son espantosas. Partir sería una enorme temeridad. Que estoy dispuesta a asumir. Pero, Alteza, no querréis sufrir una travesía como la que os llevó a Flandes por primera vez. Casi perecéis. ¿Acaso deseáis que vuestras prisas dejen a unos pequeños sin madre? ¿A vuestro esposo viudo? ¡No, dejadme salir! ¡Abridlas! ¡Abridlas! ¿Qué ocurre? ¡Sacadme de este encierro! ¡Abrid las malditas puertas! Devolvedla al castillo. ¡Obedeced! Soy la princesa de Asturias. Si me movéis de aquí, me mato. Atrás. Se ha aferrado a la verja del portón. Dice que no dará un paso atrás que la aleje de Flandes. Cubridos por lo que más queráis. Sé que vuestro corazón ansía volver al lado de vuestro marido. Sois una esposa amante. Y eso es digno del mejor elogio, pero necesitáis reposo, Alteza. Que vuestra alma recupere la paz. Sois el bien más preciado de la corona. Y todos nos desvivimos por vuestro bienestar. Bellas palabras, dignas de un traidor. Lo sois, como todos. El viaje a Flandes era embuste. Este castillo es mi prisión. ¡No! Es solo un lugar donde serenaros antes de partir. ¿Por qué nadie entiende que es regresar lo que necesito? ¿Y qué solucionáis ateriéndoos de frío? Volved al castillo, abrirme allí vuestra alma. No... Jamás volveré a esa cárcel. No daré un paso que me aleje de mi esposo, ni uno solo. Es de Cisneros. Mi señora, con el debido respeto, es insensato que partáis en vuestro estado. El galeno dice que un viaje con este tiempo puede ser fatal. Más segura será mi muerte si me quedo aquí, sabiendo el trance por el que está pasando mi hija. Tomad. Os hará bien. Estáis muy débil. Podría quitaros esa daga sin esfuerzo. Mas no lo haré. Si vuestra voluntad es no dar un paso que os aleje de Flandes, la respetaré. La garita de los guardias está a igual distancia de vuestro esposo que esta verja. Cobijaos allí. Habréis cedido en vuestro empeño.
y recuperaréis salud para vuestra partida. Prometedme que no daréis cuenta a nadie de lo sucedido. En nuestro silencio podéis confiar. Pero el cuento ha llegado a las aldeas cercanas. Los gritos alertaron a los vecinos y no han sido pocos los que esta noche se han acercado a distancia para verla. Los habréis espantado. Al momento. Pero la vieron. E hicieron burla de ella. ¿Qué dijeron? Siento que ofendo al decir cómo la llaman. ¿Cómo? La loca. Ayúdame a escapar. Volveréis a Flandes. No es engaño ni promesa lejana. Partiréis lo antes posible. Gracias. Callad. Solo os pongo una condición. Esperaréis a vuestro padre, que regresará pronto. Es su deseo despedirse de vos. Sí, madre, le esperaré. Hasta entonces volveréis a palacio. Beberéis, comeréis y viviréis con la paz que os ha faltado hasta ahora. Otro arrebato y no tomaréis ese navío. Hija mía, en mi ánimo siempre ha estado buscar lo mejor para vos. Aunque solo vuestro odio haya recibido a cambio, lo volvería a hacer. He intentado cumplir mi deber como reina. Y por intentarlo, a ambas nos ha rondado la muerte. No voy a prolongar más vuestra desdicha. Este es vuestro reino, pero no vuestro sitio. Ahora lo sé. Marchad. ¿Qué hace la reina aquí? ¿Cómo habéis permitido que deje la corte en su estado? Fue voluntad suya, dada la situación de Juana. Este retiro no la ha serenado.
Tengo que arriesgar la vida por mi reino. Nápoles parece al fin a punto de ser nuestro. Y este esfuerzo, esta gloria de la que ahora gozamos, quedará un día en manos de un traidor y de una mujer que ha perdido el juicio. Amarga se torna mi victoria sabiendo a quién se la entrego. No podemos dejar que Juana parta. ¿Qué decís? Se lo he prometido, pero me arrepiento. Sé que si marcha, la vamos a perder para siempre. ¿Acaso no veis el mal que os ha causado? En cuanto llegue a Flandes, Felipe la dominará por completo. Juana será un muñeco en sus manos. ¿Y creéis que retenerla por más tiempo cambiaría algo? Juana se ha perdido, Isabel. ¿No creéis que hay alguna esperanza? ¿Lo creéis vos? Que Dios me perdone, pero nada deseo más que verla marchar. Que ese esposo que ciega su entendimiento soporte sus delirios. Me aflige tanto verla así. A mí me llena de ira. Ha obrado como un veneno para vos. Por salvar a la heredera, a punto hemos estado de perder a la reina. Isabel. Os necesitamos más a vos que a ella. Madre, cuidaos. Os lo suplico. Sabéis que no suelo hablar con el Altísimo, pero rezaré por vos con todo fervor. Tened un buen viaje, hija mía. Os deseo una travesía tranquila. Me alegra haberos esperado. No podía marchar sin despedirme de vos. Cuidaremos del pequeño Fernando como si fuera nuestro propio hijo. En el futuro no ha de ser causa de desvelos para vos ni para vuestro esposo, como no lo ha sido hasta ahora. Os lo agradezco. He de partir. ¿Cómo os encontráis, Majestad? No puedo responderos que bien. ¿Habéis tenido noticias de vuestra hija, Juana? No, todavía no. Dios quiera que el encuentro con su marido y sus hijos tenga algún efecto benéfico sobre ella. Dios lo quiera. Eminencia, sé que no mejoraré y que no me queda mucho tiempo. Rezo cada día al Señor para que me permita dejar este mundo, habiendo garantizado la paz y la estabilidad en mi reino. Pero no sé si me escucha. Os agradezco que hayáis acudido a mi llamada. No me debéis agradecimiento alguno. Vuestros intereses son los míos. Entonces, ¿son ciertas las noticias que han llegado de Castilla? Del comportamiento insensato de mi esposa se habla en todo el reino. No sé con qué ánimo llegará a Flandes. ¿Con Juana en tal estado? ¿Cómo puedo ayudaros? Vos tenéis el ánimo sereno. Así ha sido siempre. Vuestra influencia ha de ser beneficiosa para ella, como el agua mansa que sofoca el fuego. Y ella siempre os ha tenido aprecio. Mas ello no basta, hermano. Vos también debéis hacer lo posible por tranquilizarla.
En su espíritu siempre soplan malos vientos. Y ahora han arreciado. Por eso os he hecho venir. Solo no me veo capaz. Debéis prometerme que seréis paciente. Tenéis mi palabra. Bien. Entonces preparémonos para recibirla. Sosegaos. Y no olvidéis lo que hemos hablado. Felipe. Casi muero de tristeza por vuestra ausencia. Pero por fin tengo vuestro hermoso rostro ante mí. Saludad a Margarita, que ha venido para recibiros. Soy feliz de teneros con nosotros, pero ahora permitidme que goce de la presencia de mi esposo. Hace mucho que lo espero. ¿No queréis saber de vuestros hijos? Más tarde. No me habéis preguntado por Me lo ellos. contaréis más tarde. Primero necesito estar a solas con vos. Quizás el rey Fernando haga por mantener el rumbo del reino, gobernando en lugar de su hija. Dan por hecho que Juana es incapaz de reinar. Eso sospecho. Y ya sueñan con tenerla a merced de sus intrigas, como con Enrique, como quisieron hacer con la Beltraneja, un títere en sus manos. Mucho deben añorar los tiempos en que podían hacer y deshacer a su antojo. Señor, el problema es otro. El problema sois vos. Ni el marqués ni otros nobles de Castilla aceptarían que gobernarais en lugar de vuestra hija. Perros. Saben que conmigo nada recuperarían de lo perdido. Complicada partida tenemos dispuesta. Muy prudentes habremos de ser para que no nos hagan jaque mate. Por vuestra expresión adivino que no han traído buenas nuevas. ¿De qué se trata? Del futuro de Castilla. Ciertos nobles que tan callados han permanecido estos años no han olvidado sus aspiraciones. ¿Qué hacéis? Levantadme, mi señor. No puedo permanecer en el lecho mientras todo está en juego. Contadme y no os guardéis nada. Hace ya tiempo que os esperaba. Disculpadme, pero son muchos los asuntos que debo atender. ¿No vais a quedaros conmigo? Margarita vendrá para haceros compañía. Pero esta noche nos encontraremos de nuevo. Sed paciente. Permitidme que os ayude. Señores, no hay discusión posible. Juana subirá al trono cuando llegue el momento, sea cual sea su capacidad para gobernar. Y su esposo Felipe estará a su lado, sea cual sea su lealtad hacia Castilla. Majestades, permitidme. No ha sido lealtad, sino falta de ella lo que el archiduque ha demostrado en cada ocasión. ¿Cómo esperar que no haga lo mismo en el futuro? No somos dueños de nuestro destino. Dios decidió por nosotros quién habrá de reinar en Castilla. Pero mi hija no se enfrentará sola a ese desafío. Del consejo que tan fielmente me ha acompañado, espero que guíe y proteja a la próxima reina de Castilla. Tenerlo por seguro, Majestad. Tal vez no baste para protegerla de los nobles. No os falta razón. Tememos que dejen que Juana lleve la corona mientras ellos se hacen con el gobierno. Impedirlo ha de ser nuestro principal afán, mas sin vulnerar la línea sucesoria.
Pues en nuestro nieto Carlos están puestas nuestras esperanzas. Nuestro fin es educarlo como príncipe para que en cuanto cumpla la edad pueda ser coronado. Por ello, urge traer a Carlos a Castilla. Bajo nuestra tutela habrá de formarse para que siempre vele por sus reinos. ¿Y el archiduque estará de acuerdo? Esa será vuestra misión. Ganaros el favor de don Felipe y convencerle con las razones que ahora os transmitiremos. Siento no traeros mejores nuevas de Castilla. Rezaré cada día por la recuperación de mi madre. Vuestros padres también rezan por vos y por vuestro futuro como reina. Esperan que os encontréis mejor ahora que os habéis reunido con vuestros hijos y vuestro marido. Es posible aprender a ser reina. Pero ¿quién puede enseñar a transitar el doloroso camino del amor? Escuchadme. Pues a través de mis palabras os habla vuestra madre. Ahora más que nunca debéis cuidaros y cuidar de vuestros hijos. Mis hijos no me necesitan. Y mi marido. Mi marido nunca tiene bastante. ¿Dais crédito entonces a las palabras de Fuensalida? La reina está muy enferma. Muchas cábalas pueden hacerse sobre el futuro de Castilla. No he de consentir ninguna que me excluya del trono. Sin embargo, demasiadas veces me he enfrentado a las artimañas de mi suegro. No quisiera ser burlado otra vez. Es cierto que el rey es astuto y sus acciones nunca son lo que aparentan. No estará de más que vuestras relaciones con Castilla hayan mejorado cuando su majestad expire. ¿Ya estáis preparada? Sí. Si acabamos hoy el bordado, mañana podremos ofrecerlo a las hermanas del convento. Venid. Debemos poner más azul y verde aquí. Así las flores resaltarán más todavía. Y quizá algún hilo plateado alrededor de las flores. Quizá en los bordes. ¿Vos qué opináis? Está con ella. Felipe está con ella. Señora, mi hermano no... ¡Está con ella! ¡No me mintáis! He de saber la verdad. Necesito saberlo. ¿Qué os sucede? Juana, ¿qué os pasa? ¡De rodillas! ¡Debéis pedir perdón a mi hermana de rodillas! Dejadlo, por favor. ¡Nunca! Os lo advierto, no provoquéis más mi cólera. Aunque intentéis poner a vuestra hermana contra mí, no podréis engañarme. Sois un miserable. Vos y todos los vuestros. Miserables, sin honor ni vergüenza. ¡Conteneos! ¡Conteneos! ¡Por Dios! Os lo repito por última vez. Pedid perdón a mi hermana. Si no accedéis a mis deseos, yo tampoco colmaré los vuestros. He dado orden de que se registre por escrito cada uno de los desvaríos de mi esposa. ¿Para qué os ha de servir? Para que quede constancia. Para que quienes me acusen de no tratarla como un esposo amante sepan cuán justificados son mis castigos. Conseguiré doblegarla, os lo juro.
aunque me cueste la vida. Os pedí mesura y paciencia. Esta es vuestra respuesta. ¿Paciencia? Tomé como esposa a una loca. Lo habéis visto con vuestros propios ojos. No lancéis vuestro enojo contra mí. Hermano, la mujer que tenéis es la que vos mismo habéis modelado. No os permitiré que me culpéis. Fuera lo que anidaba en su alma, vos lo habéis multiplicado por 1000. Si no le ponéis remedio, jamás habrá paz entre vos y vuestra esposa. Y no sé de recordar cuán importante es ella para vuestro futuro. Muchos jugáis, hermano. Andad con tiento. Ya sabréis que la reina está muy enferma. Lo tenemos en nuestras oraciones. Se avecinan momentos difíciles. La princesa parece poco dotada para el gobierno y está casada con un extranjero de gran ambición. ¿Tenéis una oferta mejor? ¿Alguna joven princesa de sangre real? Ninguna que os permita reclamar el trono de Castilla para vuestro hijo y la princesa Catalina. Pues tal es vuestro plan. Os diré que está bien urdido, salvo por un detalle. Que ni los reyes de Castilla, ni el archiduque, ni su padre el emperador, podrían consentirlo. Por fin conseguirían ponerse de acuerdo en algo. Cierto. Os aseguro que no dudarían en atajar de raíz una aventura con horizontes tan borrascosos. ¿Os presentáis en mi corte con amenazas? Poco habéis aprendido de la etiqueta de Borgoña. Decid a quien os envía que no hay hombre sobre la tierra, emperador o plebeyo, que impida al rey de Inglaterra casar con quien le plazca y reclamar lo que considere oportuno. Margarita. Vos no tenéis culpa de nada. Siempre habéis sido tan buena conmigo y yo... Lo siento mucho. Somos familia, Juana. Debemos cuidar los unos de los otros. No os atormentéis. Mi esposo, vuestro hermano, parecen no ver cuánto le necesito a mi lado y yo... Ese es el origen de vuestras disputas. Más, todos los matrimonios discuten. Vos lo sabéis. Y también conocéis los dulces frutos de la reconciliación. ¿Creéis que mi marido volverá a mí? Debéis ser paciente. Os habéis disculpado. Así se lo haré saber, no lo dudéis. Merecéis ser feliz, Juana. Aceptad la dicha que la vida os ofrece. Algún día reinaréis con vuestro esposo en Castilla y Aragón. Y Carlos, vuestro primogénito. Mi hermano lo adora. Tiene grandes planes para él. Un día se convertirá en el rey más poderoso que jamás haya existido. ¿No os colma eso de felicidad? ¡Cuánta razón! Vivo afligida sin motivo. Perdonad mi empecinamiento. ¿Cómo puedo ser tan ingrata? Carlos y sus hermanas están pasando unos días en el campo. ¿No los echáis de menos? ¿Os gustaría que regresaran a la corte? ¿Sería posible? Por supuesto.
deban estar mejor que junto a su madre. Deseo tanto abrazarlos y dar juntos gracias a Dios por esta familia tan maravillosa. Confío en la palabra de mi hermana que me asegura que le habéis pedido perdón, mas no así en vuestro arrepentimiento. Amor mío, yo os juro que me arrepiento. Y Si que no nunca fuerais más voy a- quien sois, ya os habría encerrado en el castillo más alejado de mis dominios. No os inquietéis. Seguiréis junto a mí. No estoy dispuesto a ceder la corona de Castilla, mas tampoco he de soportar vuestros desvaríos. Ha de entregarnos al infante Carlos. Sus majestades dudan de que la princesa Juana llegue a reinar y no cuentan con su esposo, que ha probado su deslealtad. Ya que también habéis servido al archiduque en Inglaterra, quiero que me ayudéis a convencerle para que envíe al infante a Castilla. ¿Con qué fin? Hacer de él el príncipe que Castilla necesita. Un gobernante a imagen y semejanza de sus majestades. Entiendo. ¿Y si Juana no reina? ¿Quién lo hará hasta que el príncipe sea mayor de edad? ¿Fernando? No os precipitéis. La reina aún vive. Cuando llegue ese día, se verá. Pero sus majestades seguirán los cauces legales. La línea sucesoria se respetará según los usos de Castilla. No será fácil convencer al príncipe de Asturias. Es vital que lo consigamos. El archiduque confía en vos. Y más ahora que habéis cumplido con éxito vuestra misión. Alteza, hay algo que debéis saber de inmediato. ¿Tan malas noticias traéis de Inglaterra? Se trata de vuestro hijo Carlos, señor. Acercaos a saludar a vuestra madre. Mi querido hijo. Venid y abrazad a vuestra madre. Vamos, vamos. No tengáis miedo. Eso. Sois un niño muy, muy guapo. Tan guapo como vuestro padre. Para él sois lo más importante del mundo. Más importante aún que su propia esposa. ¿Lo sabíais? Decid. ¿Lo sabíais? Quieren a Carlos. Ahora entiendo las buenas maneras. La preocupación. Se han servido del asunto de Inglaterra para haceros ver que no tenéis la corona tan asegurada como pensáis. Que debéis poneros a su lado si queréis reinar en Castilla. Me están burlando de nuevo. Eso me estáis diciendo. Lo han intentado, señor. Pues sus majestades han errado. No saben cuánto. ¡Alteza! ¡Alteza, vuestro hijo! ¡Fuera, por favor! ¡Soltadme! ¡Malditos seáis! ¡Haré que os ejecuten! Está bien. Nuestro hijo está... Llevadlo. Sí. Cuidad de él. Protegedlo de su madre. Sosegaos, Alteza, os lo ruego. Son preciados para vos. Enteraos bien. Igual que os lo di, puedo arrebatároslo. ¡Cerdo! ¡Cerdo! Hay que reconocer el buen juicio de mis suegros. Nadie en sus cabales permitiría a Juana reinar en Castilla. La cuestión es, ¿para qué quieren a Carlos? Alteza, vuestra esposa no es capaz siquiera de gobernarse a sí misma. Carlos garantiza la continuidad de la corona. Mi hijo convertido en pieza clave para el futuro de Castilla. También lo es para vos y vuestras aspiraciones. Ese de puta. Fernando pretende apartar a Juana y sentarse en el trono hasta que Carlos tenga edad para reinar.
¿Puede hacerlo? No sin el beneplácito de las Cortes. ¿Con qué apoyos cuenta? No lo sé, Alteza. Pero debéis tomar una decisión sobre Carlos, señor. Esto es lo que me espera el resto de mi vida, hermana. Ni siquiera he de poder dejar a mis hijos junto a su madre. No debéis pensar tal cosa. Ha sido un arrebato. Un acceso de furia contra vos. Y sabiendo cuán grande es vuestro afecto por Carlos, vuestra esposa es mujer de corazón limpio. Solo reclama vuestras atenciones, vuestro amor. Debéis encontrar el modo de calmarla. Algo terrible he debido hacer cuando Dios me castiga con una mujer así. El infierno en la tierra, esa es mi condena. Tanto vale la corona de Castilla. Hermana, he de comendaros una misión. Y habéis de cumplirla sin demora. Felipe es capaz de perjudicar sus propios intereses por no favorecer los nuestros. Le hemos burlado demasiadas veces, es natural que desconfíe. Pero Fuensalida volverá con nuestro nieto. Majestades, de cara a la sucesión, más ha de preocuparnos la influencia que tiene el archiduque sobre vuestra hija. Solo las Cortes de Castilla podrían apartar a Juana del trono. Pero vuestra hija podría firmar una cesión voluntaria de poderes. ¿Pensáis que la amenaza se oculta en la entrega de Juana hacia su esposo? Puede que mi hija esté loca, pero no es tonta. Jamás firmará un documento en que renuncia a reinar en favor de Felipe. Si Fuensalida fracasa, hay otra posibilidad. Pero las Cortes habrían de declarar incapaz a Juana para nombrar heredero al pequeño Fernando. Ya lo tenemos en Castilla y así nos libraríamos de Felipe. Si no respetamos la ley, no podemos exigir que los demás lo hagan. Siempre hubo dudas sobre la legitimidad de nuestro reinado. No daremos aire a viejos reproches. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Avisad a los físicos! ¡Apresurados! Aguantad, mi señora, os lo ruego. Aguantad. Dios sabe cuánto se ha torcido el futuro que soñábamos. Pero la providencia nos indicará el camino. Quiero que advirtáis a nuestras hijas de mi estado. Nada me placería más que abrazarlas por última vez. Así lo haré, mi señora. Y sobre todo, Juana. Pronto el futuro de Castilla estará en sus manos. Ordenad que alivien mi dolor en lo posible. Queda mucho por hacer y pocas son mis fuerzas. Portaos bien y obedeced en todo a vuestra tía. ¿Me lo prometéis? Sí. No os preocupéis, estaréis bien. He pedido a la señora Ravenstein que disponga lo necesario para que no echéis de menos las comodidades de la corte. Buen viaje. Y cuidad de mi hijo. Cuidad vos también de vuestra esposa. Fuensalida deberá informar a los archiduques con la reserva más absoluta del repentino empeoramiento en la enfermedad de la reina. Tan pronto como reciban noticia del fallecimiento, deberán viajar a Castilla. Esta vez no admitiremos excusas ni retrasos. Así será, Majestad. ¡Señor! ¿Estáis ahí?
Felipe, tened piedad. Tened piedad. Felipe. Señor. ¿Qué es ahí? ¡Maldito hijo de puta! Debería haber matado a vuestro hijo. Y luego a vos. Os pudriréis en el infierno por lo que me estáis haciendo. ¡A mí! ¡Vuestra propia esposa! ¡Yo os maldigo, Felipe! ¡Yo os maldigo! ¡Maldito vos y toda vuestra estirpe! No habréis de conocer la paz mientras yo viva. ¡Lacayo! ¡Yo os maldigo! Mi padre tenía razón. Sois el perro del rey Luis. Bien lo probasteis en Francia, sí. No merecéis la corona. Más vale el menor de nuestros hijos que vos mismo, ¿me oís? ¡Malditos seáis por siempre! Así que sus majestades desean que enviemos a nuestro hijo Carlos a Castilla. Visto lo ocurrido con vuestra esposa, creo que la petición de los reyes cobra mayor sentido. Cierto. La vida de mi hijo no ha de correr peligro. En Castilla recibirá los mejores cuidados. Y tan pronto como mejore la salud de la princesa Juana, podréis reuniros con él. Tanto comparto vuestra preocupación que he tomado medidas para alejar a Carlos de su madre. ¿Qué queréis decir? Carlos se dirige hacia Malinas en compañía de mi hermana Margarita. Unos parientes de total confianza nos han ofrecido su hospitalidad. Pero, señor... Los reyes no deben preocuparse por su nieto. Está a salvo y en buenas manos, os lo aseguro. ¿Deseáis algo más? Alteza, lamento no haber sido informado, pues Castilla pasa por un momento sumamente grave. Se trata de la reina Isabel. Veo que os negáis a comer. ¿Tenéis intención de dejaros morir? Me arrancaría el corazón con mis propias manos, si eso os procurara algún pesar. Tenéis mi bendición. Quizá podamos enterraros junto a vuestra madre. Han llegado nuevas de Castilla. Dicen que pronto morirá. Mentís. Dicen también que nada atormenta más a la reina que no poder abrazar por última vez a su queridísima hija, Juana. No podéis hacerme esto, Felipe. Tengo que ver a mi madre, tengo que ver. Si os portáis bien, puede que algún día os permita visitar su tumba. Felipe, Felipe, Felipe. No, no, dejadme. Felipe, dejadme ir. Felipe, tengo que ver a mi madre, Felipe. Han respondido nuestras hijas a mi demanda. Aún no. Apenas habrán recibido la noticia. ¿Creéis en las premoniciones? Solo en las buenas. He tenido un sueño. Felipe reinaba en Castilla y Juana, nuestra querida Juana, ni siquiera aparecía en él. Escuchadme bien. Mientras me quede aliento, no permitiré que un traidor se siente en el trono de Castilla. Os lo prometo. Partiréis de inmediato hacia Castilla. ¿Y vos, señor?
Tiempo habrá. Hasta entonces seréis mis oídos y mis ojos en la corte. Quiero saber si los planes de Fernando son los que barruntamos. Me informaréis de cada rumor, de cada bulo, de cada habladuría. Debemos saber quiénes le apoyan, con quién se reúne, de qué hablan, hasta qué comen. Luego, obraremos en consecuencia. Así lo haré, Alteza. Y buscaréis alianza con los enemigos de Fernando, con el mismísimo diablo, si es necesario. Nada ha de impedirme reinar en Castilla. ¿Es habitual que don Felipe alce la mano contra mi hija como nos cuenta Fuensalida? Sin duda no obró como debiera, pero a veces... ¡Alzó la mano contra la futura reina de Castilla! Tenéis motivos para enojaros, mi señor. Mas habéis de saber que la princesa puede ser más fiera que la más brava leona. Tal excusa esgrime para negarse a enviarnos a nuestro nieto Carlos. ¿Cómo se atreve? Majestad, para evitarlo, el príncipe se aferraría a cualquier argumento, así se lo advertía Fuensalida. ¿Acaso piensa que necesita rehenes para asegurarse la corona de Castilla? Al contrario, está convencido de que le basta haber desposado a vuestra hija para tener derecho a ella. De momento, ya le he escrito con muy recias palabras. Más le valdrá atender mis advertencias. ¿Cuándo llegarán a Castilla? Ese es el motivo de mi presencia aquí. Informar de que podría retrasarse el viaje. ¿Por qué razón? ¿Acaso no ven cuán urgente es que comparezcan? Mi señor, la princesa vuelve a sentirse indispuesta. ¿Otra argucia del archiduque? No. Don Felipe ha barajado la posibilidad de iniciar camino él solo. Sin Juana, en modo alguno será recibido. Descansad ahora, don Juan Manuel. Ya habrá ocasión de hablar con más detenimiento. Sois un hombre leal. Apreciamos el servicio que cumplís con la princesa en corte tan ingrata. ¿Cuál es el estado de doña Juana? ¿No ha recobrado la paz al volver junto a su esposo como todos deseábamos? Sigue alienada. Loca, don Gonzalo. Cada día más. Sin duda alguna y a los ojos de todos los que la rodean. Ver así a quien está llamada a reinar en estas tierras. En su estado, nada podrá impedir que la corona de Castilla caiga en manos de un traidor. Perded cuidado. Sus majestades conocen las pretensiones del archiduque. Castilla no habrá de sufrir tal infamia. Grande es el alivio que me produce oíros. Pero... ¿cuánto ha que no come doña Juana? No lo sé. ¿Acaso también me culpáis de ello? Como de que no quiera dormir, de que no se asee, de que no hable, de que se revuelva como una fiera cuando uno menos se lo espera. ¡Es todo culpa mía! Es vuestra esposa. Necesita cuidados, no que se la mantenga encerrada y abandonada. Leed, hermana. Leed en este diario cuántos han sido sus desvaríos en el tiempo que ha durado vuestro viaje a Malinas. En vez de cuidar de vuestra esposa, os dedicáis a recopilar sus arrebatos. No son pocos quienes dicen que no soy tan buen esposo como debiera. Habrán de callar cuando sepan la verdad. Los primeros sus católicas majestades, después vos. Señor. ¿Qué? La archiduquesa. Iré yo. Doña Juana está loca. Es imposible que gobierne. Alguien habrá de hacerlo en su nombre. ¿Su esposo? ¿Quién si no? No lo hará sin la bendición de las Cortes. Los nobles de Castilla forman una gruesa cadena de la que vos sois su eslabón más importante. Vuestro apoyo traerá el de otros muchos. ¿Y qué ganaría yo en ello? Volver a ocupar el lugar que ya perteneció a vuestro padre y que os fue injustamente arrebatado. Castilla nunca aceptará a un rey extranjero. Decídselo a don Felipe. ¿Preferís seguir bajo el yugo del Aragonés? Don Fernando solo será rey de Castilla mientras viva la reina. Os lo aseguro. Tan extranjero es él como el borgoñón.
Haced ver a don Felipe que solo si doña Juana es reina, él podrá ser rey. Tal es la ley de Castilla. Pero eso es imposible. Doña Juana está loca, no me habéis escuchado. Demostrar que doña Juana no puede reinar solo facilitará que Fernando siga gobernando. A todos nos conviene que la archiduquesa parezca capaz de asumir lo que por derecho le pertenece. Sea. Mas una vez coronada, doña Juana necesitará ayuda para la gobernanza del reino. Y la buscará en su esposo. O en su padre. ¿Dónde hallaréis vos mayor beneficio? ¿Cómo habéis podido permitir tal atrocidad? Hace más de 10 días que no la visito. Está más muerta que viva. Por culpa de su insania y de su tozudez. Estúpido. Ya que no tenéis humanidad, que sea vuestra ambición la que os obligue a salvar a vuestra esposa. Si la princesa muere, ¿qué será de vuestros derechos? Quizá nada. Pero mientras nuestro hijo... ¿Acaso creéis que doña Isabel os nombrará regente en su testamento? Sois tan iluso como desalmado. Si no podemos educar a nuestro nieto Carlos, nos quedamos sin la mejor baza que teníamos para asegurar el porvenir de nuestros reinos. Lo sé. De nuevo solo nos queda Juana. Teniendo motivos para dudar de su cordura, ¿no teméis además la ambición de su esposo como la temo yo? Nada inquietará mi ánimo en estas horas, porque estoy segura de vos. Juana ha sido jurada por las Cortes. Apoyadla y aconsejadla en todo. Velad por la corona. Majestad, ¿y si eso no basta? Bastará. Vos haréis posible que se cumpla nuestro sueño y nuestros reinos sean finalmente uno. Sabéis que no es el único modo de lograrlo. Debemos respetar la ley. Es lo principal para que todo acabe bien. Mi señora, ¿qué os habéis hecho? Yo os salvaré. Por nuestro hijo que lo haré. ¡Entrad! Declarar incapaz a vuestra esposa más obraría a favor de los intereses del aragonés que de los vuestros propios. Por tanto, destruid el diario que testimonia la enajenación de su Alteza, que no caiga en otras manos. Contad que para ser vos rey, necesitáis que vuestra esposa sea coronada reina. Y para que así sea, la princesa ha de parecer cuerda a ojos de todos. Cabalgad sin descanso y entregad en mano esta carta al príncipe de Asturias, y solo a él. Cumplid mis órdenes y no tendréis queja de vuestra recompensa. Hermana, haced por restableceros. Si no es por vos,
Pensad en vuestros hijos, en los que os queremos bien. Tenemos más hijas, Chacón. Doña Juana es la princesa de Asturias y tiene hijos fuertes y sanos. ¿Proponéis apartar a sus herederos, que son los vuestros de su destino? Nombremos heredera a María. Uniríamos así nuestros reinos al de Portugal. El emperador no permitiría que su linaje fuese privado de su justa herencia. Y a Felipe no le faltaría el apoyo de Francia. Podríamos con ellos. Majestad, ocupaos de garantizar la paz para vuestros estados en vez de provocar una guerra de impredecibles consecuencias. Aún podemos mantener la línea de sucesión y desbaratar los planes de Felipe, que parece olvidar que aquí está su otro hijo, Fernando. No pocos aprobarían que este fuera nuestro heredero. La reina ya se opuso. ¿Acaso solo yo soy consciente de lo que nos aguarda? Juana le cederá el poder y Felipe reinará. Vos señalasteis el peligro, Chacón. Tanto esfuerzo durante tantos años para acabar así. Yo debería gobernar en Castilla, y no un extranjero. Os recuerdo que la reina aún descansa en vuestra alcoba. Y los castellanos hemos de cumplir fielmente su voluntad. Para que gobierne un traidor. Bien sabéis que no, pero si no respetáis la ley, llevaréis al reino a una guerra civil. Esperaba más de vos, Chacón. Isabel es mi esposa y Juana mi propia hija. ¿Acaso las amáis más que yo? Gobernando con los sentimientos y no con la razón, no podremos cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Majestad, si la razón os guía, que vuestra propuesta sea razonable. No os llevéis a engaño. Juana no está ya en esta partida. O gana Felipe, o gano yo. Su católica majestad parece muy enojado. Como rey y como padre lo está. Y así os lo advierte. Sabed que quien ofende a la princesa, ofende a Castilla entera. ¿Qué le habéis contado? Nada que no haya visto con mis propios ojos. ¿Y han visto algo más allá del intento de un esposo desesperado por tratar de evitar las consecuencias del desvarío que sufre su esposa? Procurad evitar las causas y no tendréis que preocuparos por las consecuencias. ¿Me acusáis de agravar el trastorno de la princesa? En este diario se han recogido puntualmente los actos delirantes de doña Juana. Ved cuánto ha de amar un hombre a su esposa para soportar semejante calvario. Leedlo, vos y vuestro señor, y juzgadme después. Seguís preocupado por la suerte del reino. No. Tampoco vos debéis temer por ello, pues todo quedará bien dispuesto. Así habrá de ser. Nos queda tan poco tiempo. Es manjar blanco, sé que os gustará. No os asustéis, soy vuestro esposo. Dejad que os ayude. Nada ha de hacerse a la fuerza entre marido y mujer. Todo va a ser distinto a partir de ahora, Juana. Os lo juro. Sois mi bien. Sabéis que os necesito a mi lado. Debéis recuperaros. Salid, hermana. Salud. Dejadme a solas con su Alteza.
hacéis? ¡Deteneos! ¿Tratáis a la princesa como una bestia que engordabais para la feria? ¿Cómo os atrevéis? ¡Fuera! ¡Salid inmediatamente! Mi señora, ¿en qué estado os encuentro? Si vuestra madre os viera. Reaccionad, mi señora, pues con vuestra actitud dais cumplimiento a los planes de los enemigos de Castilla. Alteza, vuestra madre se muere. Debéis recordar quién sois y a qué os debéis. No lo entendéis, mi señora. Quieren veros enajenada para arrebataros la corona de vuestra madre, la corona que solo a vos os pertenece. Que este sea el fruto de los desvelos de vuestros padres. Pronto partiré hacia Castilla. ¿Deseáis que lleve algún mensaje a sus majestades? No, no. No podéis marchar. Mi esposo es un monstruo. No podéis dejarme aquí sola. Señora, poco podré hacer por vos si os empecináis en abandonaros. Ayudadme. Ayudadme. Y os juro que haré cuanto esté en mi mano. Señora. No os dejaré en este estado. Os lo juro. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene tanta urgencia? Una misiva del señor Belmonte. Necesitamos a Juana Cuerda para reinar en Castilla. Y ese maldito diario no deja lugar a dudas sobre su estado. Echadlo al fuego. Demasiado tarde. Lo entregué a Fuensalida. Debéis ayudarme a recuperarlo. ¿Qué tengo yo que ver? Pedídselo. Fuensalida recelará de cualquier cosa que le pida. Él sabe de vuestra buena relación con Juana. Quizá en vos aún confíe. Decid a don Felipe que puede entrar con paso seguro en Castilla. ¿Viene vuestro apoyo acompañado por el de algún otro señor? Los Guzmán, los Manrique, los Pimentel y los Zúñiga desean ponerse a disposición de Castilla para impedir la tiranía de Fernando. Con tan buena compañía no podemos fracasar. Don Felipe ha de venir con doña Juana. Será proclamada reina como la ley de Castilla exige. Después obraremos según las circunstancias. Así se hará. Vuestro padre estaría orgulloso de vos. Una cosa más ha de saber. Un rey de Castilla nunca podrá ser vasallo del rey de Francia. Mi padre se revolvería en su tumba si así lo permitiese. Apreciado embajador, estoy feliz. Al parecer, gracias a vos, la princesa se aviene a alimentarse. Una excelente noticia, Alteza. Aunque el mérito solo es de ella. Mi esposa aún rechaza mi presencia. No la culpo, me equivoqué. Y tal como lo asumo, deseo rectificar. Mi hermana, y vos con ella, me habéis abierto los ojos. Con paciencia y la ayuda de Dios, confío en que nuestra unión pueda rehacerse. Mas ahora, lo único importante es su bienestar. La dicha que me producen vuestras palabras será la misma que sientan sus católicas majestades. Cuando dé cuenta de ellas, os lo aseguro. Señor, mi hermano me ha hablado de un diario que ha puesto en vuestras manos. Si de mí se pudiesen saber cosas de tan íntima naturaleza, solo querría dejarme morir o vivir encerrada el resto de mis días. Por el honor de la princesa he de pediros que no lo leáis. Ni permitáis que nadie lo haga. Nunca debí haber ordenado que se escribiera. Lo lamento. Os ruego me permitáis que lo destruya. Mucho me alegra vuestra decisión. Y mayor aún es mi desolación por no poder satisfaceros. Envié ese diario a Castilla, pues entendí que ese era vuestro deseo. Recuperadlo. Haced lo que sea, pero recuperadlo. Temo que eso ya no sea posible. Señor embajador, haced cuanto podáis para proteger a la princesa y evitar trance tan amargo a sus padres. Escribiré. O mejor aún, viajaré a las Españas para tratar de aminorar las consecuencias de su lectura.
detener al emisario como sea. ¿Aún lo creéis posible? Enviaré a mis hombres, que revienten cuantos caballos sean necesarios. Pero ese diario no ha de llegar a Castilla. Después de lo visto y oído, Majestad, no tengo duda alguna. Felipe intenta hacerse con la corona de Castilla y busca apoyos entre quienes pueden inclinar la balanza a su favor. Es necesario que conozcamos su plan. Quizá pretenda que las Cortes declaren incapaz a Juana y proclamarse rey con el beneplácito de los grandes. Siendo extranjero y vasallo del francés, mucho habrá de invertir para lograrlo. O tal vez sea otra su táctica. Asegurarse una buena acogida cuando Juana le ceda voluntariamente sus derechos. Igual necesitaría apoyos, e igual de caros le costarían. Sea cual sea el plan, Belmonte es el lazo entre los nobles y el archiduque. Buscadle. Traedle a mi presencia, vivo o muerto. Castilla en manos de extranjeros y traidores, peor que en los tiempos de Enrique. Esta catástrofe ha de suceder al reinado de mi esposa. Vuestro rostro ha recuperado algo de su color. Y al contemplarlo, yo recupero un poco de calma. Estos días en los que os habéis negado a verme han sido para mí la peor de las torturas. He sentido lo que sería perderos y... Esposa mía, cuánto he temido por vos. ¿Han llegado noticias de Castilla? Su Majestad, vuestra madre, no mejora. Sabéis que lo que suceda será voluntad de Dios. Sí, sí, lo sé. Por eso ahora solo debéis pensar en recuperaros. Debéis estar preparada para cumplir vuestras obligaciones. Pronto seréis reina. Pero nada debéis temer. Al igual que vuestro destino es reinar en Castilla, el mío es estar junto a vos, para ayudaros en la misión que el Señor os ha encomendado. Os agradezco vuestra visita, pero estoy fatigada y necesito reposar. Bien. Me retiro entonces. Descansad y recordad, siempre estaré junto a vos, esposa mía. Siempre. Los tiempos que se avecinan serán tumultuosos y nada podré hacer ya. Habéis hecho más que suficiente. No más que vos. Pero no deis un paso atrás cuando no esté, os lo ruego. Mi esposo y mi hijo os necesitan. Nadie malogrará lo que vos habéis construido. Puedo partir con esa certeza. Serviré a vuestra hija y a vuestro esposo. Felipe no llegará al trono. Os lo juro. Marchad. Marchad cuanto antes, pues permita Dios que lleguéis antes de llevarse a mi madre. Decidle que habría deseado estar con ella y que Castilla tendrá una reina que velará por los suyos, en su memoria. Mi señor, decidme que habéis tenido éxito. ¿Ese es el libro que os envié a buscar? Así es, mi señor. Aquí lo tenéis. ¿Qué es esto que me traéis? ¡Maldito bastardo inútil! No culpéis a este hombre, hermano. Fuensalida nos ha burlado, es evidente.
¿De qué estáis hablando? Vos que sois tan buen cazador deberíais entenderlo. Envió ese hombre a Castilla para que lanzarais a vuestros perros a por él. Traed al embajador. ¡Rápido! Sí, mi señor. Aquí tenéis el relato exacto de los actos insensatos de vuestra hija. Su esposo ordenó llevar registro de todos ellos. ¿Cómo habéis conseguido este documento? Es largo de contar, Majestad. Lo importante es que en cuanto supe de su existencia, entendí que debía estar en buenas manos. Debo agradeceros vuestra decisión, embajador. No sabéis cuán beneficiosa puede ser para nosotros. ¿Y cómo se encuentra la princesa en estos momentos? Encerrada en sus habitaciones, sola y sometida a la tiranía del archiduque. Su mal empeora cada día. Yo hice lo posible por ser su sostén hasta mi partida, pero ahora temo por ella y por el futuro. Con razón. En manos de Felipe, mi hija es solo un títere. Si no hacemos por evitarlo, conseguirá lo que tanto ansía. La reina ha de conocer todo esto. Majestad, sus fuerzas ya la han abandonado. Ahora su alma lucha para desprenderse de su cuerpo. Dejemos que se vaya en paz. La reina aún puede atajar la amenaza que se cierne sobre nosotros. Está en sus manos. Y en las páginas de este diario. Carta de Belmonte desde Castilla. La nobleza castellana nos apoya, hermana. ¿Estáis seguro? Tanto como de la ambición de esos nobles. El rey Fernando pierde apoyos. Y yo con ello gano ventaja. ¿Y vuestra esposa? De nada os servirán esos apoyos si no tenéis su voluntad. Mi esposa hará lo que yo desee. Os aseguro que todo resultará de acuerdo con mis planes. ¿Lo habéis leído? Duele comprobar cuán perdida está nuestra hija. Su desgracia es nuestra desgracia. Todo por lo que tanto hemos luchado desaparecerá a manos de un traidor que no tiene honor ni piedad. ¿Qué podemos hacer? Asegurarnos de que aunque Juana ceda a sus pretensiones, Felipe nunca pueda gobernar. ¿Cómo? Ponedlo por escrito, en vuestro testamento. Vuestra voluntad es ley. Solo os pido que dejéis dispuesto un antídoto para la desgracia. Aún podéis impedir que Felipe se haga con la corona. Pobre Juana. ¿Y qué será de ella? ¿Y si no es Juana? Entonces, solo podéis ser vos. Sois la única persona a la que puedo confiar el futuro. Nuestro sueño no ha de desvanecerse. Está en vuestra mano ordenarlo y en mi ánimo que vuestra voluntad se cumpla. Llamad a mi secretario. Ordeno y mando que si la princesa Juana no estuviera en mis reinos, o no pudiera o quisiera gobernar, el rey, mi señor, rija, administre y gobierne dichos reinos por la dicha princesa mi hija, hasta que el infante Carlos, mi nieto, tenga la edad legítima, al menos 20 años cumplidos, para regir y gobernar. Y suplico al rey, mi señor, que
quiera aceptar dicho cargo de la gobernación y a todos mis súbditos, de cualquier estado y condición que sean, obedezcan a su señoría y cumplan sus mandamientos. Ahora sí, esposo mío. Puedo ir en paz. Los galenos me dicen que coméis con buen apetito. Sí. Tantos días de ayuno hacen delicioso hasta el plato más sencillo. También habéis recuperado el humor, por lo que veo. A mí, estos días de angustia me han hecho reflexionar. ¿Y qué ha tenido tan ocupado vuestro pensamiento? A vos y a mí nos unen lazos más profundos que la propia vida. Dios tejió nuestros destinos como uno. Esa verdad se me ha hecho clara como el agua. Por eso he ordenado redactar este documento. Si yo muriera antes que vos, así lo quiera Dios, todos mis títulos serán vuestros. ¿Entendéis lo que eso significa? Sí, por supuesto. Bien. Creo que si vos hicierais lo mismo, el resto de nuestro camino en la tierra sería también uno. Yo para vos, vos para mí. ¿Qué decís? Veo, mi señor, que me creéis aún más loca de lo que todos piensan. Al parecer esperáis que os entregue de buen grado el trono que solo a mí corresponde. ¿A esto obedecen todos vuestros cuidados? ¿Vuestras dulces palabras? Sabed que soportaría el martirio antes que firmar tal documento. Id con vuestras atenciones a otra parte, donde sean mejor recibidas. Perra. Habéis impedido que acuda al lecho de muerte de mi madre. Y eso jamás os lo perdonaré. La reina ha muerto.